Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Mientras esperamos que el resto de participantes se siga conectando desde la sala de espera virtual, importante compartir estas indicaciones con todos ustedes. Por favor, tomen en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión. Le recomendamos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si se interrumpe la transmisión o pierde audio, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho y si está conectado desde un celular, este se encuentra en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas o sus preguntas a los speakers de esta noche. ¿Pero está oyendo? Sí. La gente pregunta, por eso te digo. Sean ustedes bienvenidos dentro del marco del 21º Congreso Internacional de Pediatría, organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, por una atención pediátrica integral durante la pandemia del COVID-19. El día de hoy nos complace presentar este precongreso que está auspiciado por Sanofi Genzyme, quienes nos van a presentar el tema Gaucher y MPS1, lo que el pediatra debe conocer. Con mucho gusto, el moderador de esta noche, a quien voy a presentar, es el doctor Manuel Andrade. El doctor Andrade, médico especialista en cuidados intensivos pediátricos, realizó su residencia en pediatría en el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño en Caracas, Venezuela. Completó su especialidad en cuidados críticos pediátricos en el mismo hospital. Profesor auxiliar adjunto en UCI pediátrico del Hospital Miguel Pérez Carreño, Caracas, Venezuela. Actualmente trabaja en Sanofi como asesor médico en enfermedades raras y estará acompañado por la doctora Gabriela Carrillo. La doctora Carrillo, médico ecuatoriana, graduada en la Universidad Estatal de Cuenca, pediatra graduada en la Universidad Internacional del Ecuador, intensivista pediatra graduada en la Universidad Francisco Marroquí de Guatemala, experiencia en intensivo cardíaco y en oncohematología pediátrica, profesora de ciclo de la UCIP de la Universidad Católica del Ecuador, médico tratante del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito en el área de cuidados intensivos pediátricos. Doctores, muy buenas noches. Adelante, bienvenidos. Gracias, Paulina. Muy buenas noches. Espero se encuentren bien. Reciban un cordial y respetuoso saludo. Mi nombre es Manuel Andrade. Yo soy pediatra intensivista y actualmente me desempeño como asesor médico de enfermedades raras para Sanofi Genzyme del Ecuador. Bienvenido a este simposio precongreso del 21º Congreso Internacional de Pediatría de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y Puericultura. Gracias por conectarse, gracias a la sociedad por el espacio. Y en la noche de hoy, para esta sesión me acompaña otra intensivista, la doctora Gabriela Carrillo. Buenas noches, doctora Gabriela, ¿cómo está? Buenas noches, doctor Andrade, un gusto con todos. Gracias a la sociedad por tomarme en cuenta para ser moderador en esta conferencia. Y pues, bueno, doctor Andrade, usted como moderador también cuéntenos cuál va a ser la dinámica en estas charlas de conferencia, qué es lo que van a hacer, cómo van a hacer las preguntas para que todos estén enterados de la dinámica. Gracias, doctora Carrillo. Bueno, quiero comentarles a todo el público que el programa de hoy abordaremos 2 patologías de depósito lisosomal. Enfermedades de baja prevalencia, muy miméticas, heterogéneas, donde los pacientes pasan un verdadero viacrucis para lograr un diagnóstico correcto. Y en donde los pediatras tenemos un rol protagónico y vital, que no es más que poder lograr un diagnóstico temprano y así acortar el peregrinaje de estos pacientes y sus familias en la búsqueda de saber qué es lo que los aqueja, para lo cual tendremos 2 disertaciones de aproximadamente 40 minutos cada uno, con un espacio de 10 a 15 minutos para preguntas que ustedes a bien tengan al final de cada presentación.
El objetivo de hoy es simplemente compartir con todos ustedes los tips prácticos, clínicos que como pediatras debemos conocer acerca de Gaucher y MPS tipo 1 para que no se nos escape el diagnóstico. Y para eso contamos con dos invitadas de lujo. Doctora Carrillo, ¿nos puede comentar quién es nuestra primera conferencista y cuál es el tema en esta primera disertación? Sí, gracias. Agradecer al importantísimo aporte de la doctora Patricia Montenegro. Ella es de Colombia. Ella es médico cirujano, especialista en pediatría y subespecialista en hemato-oncología de la Universidad Nacional de Colombia, fundadora de la primera unidad de oncología y hematología pediátrica y el primer programa de hemovigilancia en el Centro de Atención de Alta Complejidad en el departamento de Tolima, Colombia. Tiene una amplia experiencia en medicina transfusional, diseño de protocolos de transfusión para adultos y niños, manejo y creación de procedimientos operativos de estándar en el banco de sangre y servicio de transfusión, experiencia en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 1 y 3, y ella nos va a disertar su tema sobre enfermedad de Gaucher. Está, pero no la vemos. Tips clínicos para su diagnóstico. Bienvenida, doctora. Gracias, bien. Buenas noches a todos. Agradezco a Sanofi la invitación y a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y Poricultura. Espero que esta noche les pueda dar la mejor información y más oportuna para que esto que estamos viendo en el título no nos ocurra, que la enfermedad de Gaucher está presente, pero que no la vemos. Soy oncohematóloga pediatra, hace 17 años trabajo en un hospital de tercer nivel en el departamento del Tolima, es un hospital general y allí fundé la unidad de oncohematología pediátrica donde tengo pacientes pediátricos de hematología y oncología. Entonces, la enfermedad de Gaucher está presente, pero no la vemos. ¿Por qué no la vemos? Porque no tenemos la información suficiente y esto es lo que tenemos como principal meta en esta conferencia. Yo poderles dar los tips diagnósticos para que la pensemos y usemos las herramientas que nos ofrece en este caso Sanofi Janssen para poder hacer el diagnóstico oportuno de los pacientes y asimismo indicar el tratamiento oportuno. Entonces, la enfermedad de Gaucher se define como una patología genética de herencia autosómica recesiva. Existen 3 tipos clínicos, el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, siendo el más frecuente el tipo 1, que representa un 90% de los pacientes. El tipo 2 tiene una presentación variante de presentación fetal o perinatal que es fatal. El gen que muta es el gen de la GBA o glucocerebrosidasa que está ubicado en el cromosoma 1. ¿Qué ocurre al tener esta mutación? La enzima es una acumulación de lípidos lisosomales por alteración de la beta-glucocerebrosidasa y esta es una enfermedad genética ejemplo a nivel mundial, ya que fue una de las primeras enfermedades genéticas en las cuales un tratamiento revertió el 100% de la sintomatología de los pacientes. Por eso es tan importante que la conozcamos porque la podemos diagnosticar y podemos dar un tratamiento que mejore la calidad de vida y sobrevida para los pacientes. ¿Qué ocurre? Los lisosomas se llenan de glucocerebrósidos y vamos a ver acúmulos de glucocerebrósidos en diferentes tejidos corporales. En este caso, la microglía a nivel cerebral, que es lo que vemos como clínica en los pacientes con Gaucher tipo 2 y tipo 3, compromiso a nivel de macrófagos pulmonares para el tipo 3, macrófagos tisulares en el tejido conectivo que se pueden ver afectados, los macrófagos a nivel hepático, células de Kupffer, que son los causantes de la hepatomegalia, presencia de macrófagos a nivel de ganglios linfáticos, compromiso a nivel de los osteoclastos en los huesos y vamos a ver que hay un compromiso óseo, que más adelante les voy a mostrar con imágenes, compromiso a nivel de los macrófagos esplénicos y esto es lo que nos explica la gran esplenomegalia que presentan estos pacientes y compromiso a nivel de mesangial glomerular. Entonces, en que les voy a presentar durante esta conferencia, vamos a abarcar todos estos temas rápidamente, haciendo mayor énfasis en el aspecto clínico para poder hacer el diagnóstico. Entonces, en cuanto a la historia, la enfermedad de Gaucher es una enfermedad que fue descrita por primera vez por el doctor Gaucher. Aquí está la publicación de su tesis de doctorado en medicina y el diagnóstico inicial lo hizo en una paciente adulta, una paciente de 32 años con un gran compromiso de hepatoesplenomegalia. Se hicieron biopsias de la paciente post-mortem y él hace la primera descripción que ocurrió en 1882. Luego de esto, se hace una identificación del déficit enzimático en los años 60 y esto llevó a un gran desarrollo de toda la vía, del estudio de la vía metabólica, lo que ha permitido el desarrollo de terapias para estos pacientes. Entonces, hacia los años 60 se hace la identificación enzimática, más o menos hacia los años 70, mediados de los 70, se hace la purificación inicial de la enzima de origen humano y se inicia la utilización de origen humano y más o menos hacia el inicio de los años 90 se hace
elaboración de la enzima de técnica recombinante y es aprobada por la FDA, iniciándose en el año 1991 la terapia de reemplazo enzimático para la enfermedad de Gaucher tipo 1 y la creación del registro de pacientes de enfermedad de Gaucher, que es lo que ha permitido que todos los científicos del mundo y médicos que nos dedicamos a la parte clínica del tratamiento de Gaucher hayamos crecido en conocimiento, ya que podemos ver cuál es la evolución de la historia natural de los pacientes con diagnóstico y la evolución del paciente que ha recibido tratamiento. En cuanto al registro, nos ha permitido la determinación también de otras patologías asociadas. Entonces, hemos encontrado que los pacientes con enfermedad de Gaucher tienen mayor predisposición a enfermedad de Parkinson, que tienen mayor predisposición a aparición de ciertas neoplasias hematológicas, especialmente linfoma, y mieloma múltiple, y se han desarrollado diferentes métodos de investigación, tanto en fibroblastos como en animales, que nos han permitido mirar cómo es el metabolismo y con base en estos hallazgos de metabolismo, el planteamiento de otras terapias diferentes al reemplazo enzimático. En cuanto a la epidemiología de esta patología, es una patología panétnica, quiere decir que cualquier etnia puede padecer. No hay diferencia en cuanto a género, tanto niños como niñas pueden presentar la enfermedad. En la información que recibí para la presentación, sé que en Ecuador más o menos hay 24 casos reportados de esta enfermedad. Para la población ecuatoriana, que para el 2020, según reportó Worldmeters, es más o menos de 17.600.000 habitantes, esperaríamos que ustedes tuvieran más o menos entre 180 a 200 pacientes. Entonces, si en este momento tenemos 24, la idea es que después de esta charla que les doy, queden sensibilizados y busquemos esos pacientes adicionales. Muy seguramente tengamos muchos pacientes sin diagnóstico, tengamos pacientes con grandes esplenomegalias que andan deambulando sin clínica, pacientes que están siendo vistos por neurólogos con compromisos neurológicos y que no sabemos cuál es su etiología, o pacientes que están con dolor crónico y los ven o reumatólogos u ortopedistas. Entonces, creo yo que la meta de esta conferencia, a la cual agradezco a todos los asistentes, es que podamos buscar los pacientes. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico y para mejorar su calidad de vida, porque vamos a ver todos los compromisos que trae esta patología. En cuanto a la prevalencia para el Gaucher tipo 1, es más o menos de un paciente por cada 30.000 a 120.000 personas en la población general. Para la prevalencia del tipo 2 es mucho menos frecuente, un paciente por cada 100.000 a 1.000.000 de nacidos vivos, y la prevalencia del tipo 3 es de 1 por cada 100.000 a 180.000 nacidos vivos. Existe una gran prevalencia en la población judía askenazi, con más o menos una frecuencia de un paciente por cada 450 a 2.500 nacidos vivos. Es importante, y sobre todo para la población ecuatoriana, ya que la historia relata 2 migraciones importantes de judíos al Ecuador. Así que muy seguramente tengan ustedes una población no diagnosticada importante y que tenemos que entrar a buscar. En cuanto a la epidemiología de las enfermedades de depósito lisosomal, el Gaucher es la enfermedad más prevalente. Bueno, tenemos un 13% de aparición de enfermedad Gaucher tipo 1, con una incidencia en general de todas las enfermedades del depósito lisosomal de más o menos 1 en 6.000 a 7.000 nacidos vivos. El Gaucher tipo 2 y tipo 3 tiene una menor frecuencia, más o menos del 1%. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, entonces, partimos de que tenemos una mutación a nivel del gen que se encarga de la elaboración de la enzima. Esta enzima mutante favorece que la proteína no se doble de forma adecuada o que no haya un plegamiento adecuado de esta enzima. La enzima inadecuadamente plegada se identifica dentro del retículo endoplásmico como anormal y activa la vía de ubiquitinización para favorecer la degradación de la proteína. Cuando la proteína tiene un doblaje aproximadamente normal, entonces la baja porción de proteína pasa al Golgi y finalmente entra al lisosoma. Si la proteína está mutada, entonces esta enzima no va a funcionar, no vamos a hacer la degradación normal de los glucocerebrósidos en esfingosina, glucosa y ceramida, y lo que vamos a tener es una acumulación a nivel de los lisosomas de la glucosilasfingosina y el glucocerebrósido. ¿Qué ocurre cuando yo tengo entonces un acúmulo de glucocerebrósidos? Mis tejidos se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque voy a tener macrófagos anormalmente activados. Y esto va a activar muchísimas guías inflamatorias que van a su vez a llevar a procesos de quimiotaxis, tanto en polimorfonucleares como quimiotaxis a nivel de la médula ósea. Vamos a tener procesos inflamatorios mediados por interleucinas y factor de necrosis tumoral alfa, que van a favorecer la presencia de anemia, leucopenia, el compromiso pulmonar, la hepato, la esplenomegalia y la trombocitopenia. Vamos a tener alteraciones en la respuesta que vamos a ver por los linfocitos T, tanto helper tipo 1 y tipo 2, que van a favorecer
procesos de diferenciación que van a incrementar la producción de ciertas inmunoglobulinas y en los pacientes, principalmente los adultos, vamos a ver casos de hipergamaglobulinemia y finalmente estos pacientes son los que pueden terminar teniendo algunas patologías neoplásicas. A nivel cerebral, para los pacientes tipo 2 y tipo 3 y los pacientes de Gaucher tipo 1 que han presentado enfermedad de Gaucher, ¿qué sabemos? Sabemos que el compromiso de una glucocerebrosidasa anormal puede causar a nivel cerebral en esos lisosomas una alteración en la degradación de una proteína que se llama la alfa-sinucleína. Esta alfa-sinucleína no logra degradarse de forma adecuada y sale del lisosoma y se acumula dentro de las células. Esta acumulación de estos agregados de alfa-sinucleína son el factor predisponente para que el paciente haga una muerte neuronal temprana. En las características clínicas de la enfermedad de Gaucher, entonces vamos a ver un espectro de presentación. La enfermedad de Gaucher de menor sintomatología o que puede pasar desapercibida con pacientes asintomáticos, generalmente es para los casos tipo 1. El paciente con enfermedad de Gaucher grave o de diagnóstico muy temprano son los pacientes tipo 2. Y los pacientes con enfermedad de Gaucher que tienen una manifestación neurológica con una presentación que puede ser subclínica y de comportamiento crónico, vamos a tenerlos como pacientes del tipo 3. Entonces vamos desde el paciente asintomático, el tipo 1 que puede tener o compromiso óseo o compromiso visceral. Cuando ya tenemos compromiso neurológico, si el paciente es menor de 2 años, debemos pensar inicialmente en un Gaucher tipo 2 y si el paciente es mayor de 2 años, podríamos orientarnos más a pensar que tuviéramos una patología de Gaucher tipo 3. ¿Qué vamos a encontrar en el compromiso neurológico? Entonces podemos tener manifestaciones psiquiátricas, podemos tener problemas de comunicación con los niños, puede haber hidrocefalia. Para el tipo 3C vamos a encontrar adicionalmente alteraciones a nivel de las válvulas cardíacas. Algo que es muy importante es la alteración de los movimientos oculares, que los vamos a ver en tanto el Gaucher tipo 2 como el Gaucher tipo 3. Ahorita les voy a mostrar algunas fotografías de esto, la presencia de epilepsia mioclónica y de una degeneración progresiva neurológica que lleva finalmente al niño a la muerte. El tipo 2 más severo, que es el de presentación perinatal, cuya clínica es de hidroceptalis no inmune y la presencia del neonato con ictiosis congénita. Este es un cuadro que hace una sinopsis muy clara de la sintomatología y de los tipos que vamos a ver de enfermedad de Gaucher. Entonces, nuevamente, para el tipo 1, los pacientes asintomáticos pueden no tener ninguna patología. Los pacientes sintomáticos tenemos que encontrar o buscar las siguientes alteraciones. Son pacientes que pueden presentar hepatoesplenomegalia o esplenomegalia, siendo esta esplenomegalia generalmente gigante. Son esplenomegalias que pueden superar 10 a 14 centímetros, duras y no dolorosas. ¿Por qué no son dolorosas? Porque el crecimiento del vaso es lento y progresivo. Entonces, estos niños generalmente no se quejan de dolor a nivel abdominal, pero sí vemos unos abdómenes muy prominentes. Algunos pacientes pueden hacer sintomatología hemorrágica, entonces podemos tener petequias, podemos tener hematomas, podemos tener equimosis o tenemos sangrados a nivel de mucosas, que sería el primer signo que tendríamos que entrar a buscar si sospechamos que el paciente tenga algún tipo de citopenia, tipo trombocitopenia. Otra de la clínica que presenta el tipo 1 es el dolor óseo. Entonces, puede que haya niños tan grandes que nos puedan notar o nos puedan decir que hay dolor óseo de forma recurrente en alguna extremidad o podemos inclusive encontrar casos tan complicados como pacientes con fracturas patológicas. Este tipo 1, tanto el sintomático como el asintomático, tiene indicación clara una vez después de que se diagnostique que se inicie terapia de reemplazo enzimático. Más adelante vamos a hablar sobre tratamiento. Para el paciente entonces con enfermedad de Gaucher tipo 2 existen las dos presentaciones que les nombraba. Una presentación neonatal que generalmente es mortal o tenemos un mortinato o tenemos una muerte temprana después del nacimiento. Son niños que nacen con clínica de hidroceptalis, entonces el niño que vemos hidrópico supremamente hematizado con hepato y esplenomegalia y la presentación con ictiosis congénita. Esta presentación es letal, no existe tratamiento para estos pacientes, pero es muy importante que si hacemos el diagnóstico en la unidad de cuidado intensivo neonatal, esa familia inmediatamente vaya a consejería genética. El paciente con enfermedad de Gaucher tipo 2 infantil es un paciente que va a tener una clínica dada por estrabismo o por apraxia oculomotora. Quiere decir que no tiene la capacidad de hacer movimientos conjugados con sus ojos de forma horizontal, como si tuviera un estrabismo permanente. Y esta es una de las claves diagnósticas. ¿Asociada a qué? A opistótonos o una hipertonía generalizada. Vemos estos niños con unas posiciones de cabeza extendida hacia atrás, persistente,
con una hipertonía e inclusive con cuadros de trismus. El comportamiento de esta enfermedad es severa, es rápidamente progresiva y letal. Hasta el momento no tenemos ninguna terapia que haya demostrado por ninguna vía, ni medicamentos orales, ni medicamentos endovenosos, ni medicamentos de aplicación intratecal que pueda revertir la sintomatología. Entonces, al igual que la presentación neonatal, lo más importante con estas familias es llevarlos a consejería genética temprana para que no tengan o que tengan otro hijo de alguna forma diferente. En cuanto a la enfermedad de Gaucher tipo 3, entonces encontramos 3 tipos tipo 3, el tipo 3A, 3B y 3C. Todos los tipos 3 tienen apraxia oculomotora, lo que les digo. Nuevamente, el niño que tiene la incapacidad para hacer la mirada conjugada horizontal o que se encuentra en estrabismo permanente. Puede tener o no compromiso neurológico dado por epilepsia, generalmente de presentación mioclónica. Pueden tener un comportamiento de regresión neurológica, quiere decir que el niño alcanzó ciertos logros hasta los 2 años y después de los 2 años vemos que el niño pierde la posibilidad de moverse como caminaba antes, que se pone más hipertónico, que el niño que antes hablaba habla cada vez menos, o niños que tenemos que tienen compromiso de comunicación asociado a hepato y esplenomegalia, específicamente para el tipo 3B. Estos pacientes pueden tener síntomas neurológicos inicialmente leves que pueden ir progresando hasta una forma severa o pueden tener síntomas moderados desde el momento del diagnóstico. Para los tipo 3, en este momento existe terapia de reemplazo enzimático. Esta terapia de reemplazo enzimático ayuda en la mejoría de la sintomatología en general, pero no revierte el daño neurológico. Y esto es algo en lo que se está trabajando a nivel mundial desde hace muchos años para mirar qué podemos hacer. Entonces, ¿por qué somos importantes los pediatras? Somos supremamente importantes porque el 70% de los pacientes con Gaucher se diagnostican en la edad pediátrica. Y esto lo sabemos ¿por qué? Por el registro. El registro nos ha permitido a todos los médicos que hemos dado información sobre los pacientes darnos cuenta que los pacientes adultos venían con sintomatología desde la infancia, ¿sí? Y esto es algo muy grave. Quiere decir que se nos pasa a nosotros. Y por eso es tan importante que nos eduquemos en estas patologías, porque ustedes van a ver que con la grave afectación para la calidad de vida de estos niños, lo menos que tenemos que hacer como pediatras es hacer el diagnóstico y apoyarnos cuando existe una terapia que revierta los síntomas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que vamos a encontrar en todos los tipos de Gaucher? El 95% de los pacientes va a tener esplenomegalia. Y nuevamente les recuerdo, una esplenomegalia grande o lo que llamamos una esplenomegalia gigante, que puede o no estar acompañada de una hepatomegalia grande. Y esa esplenomegalia no dolorosa. Adicional a la esplenomegalia, otra clave diagnóstica es el compromiso a nivel hematológico. Vamos a tener trombocitopenia, recuento plaquetario menor de 150,000 y anemia en un 40% de los pacientes. Más o menos un 27% de los pacientes, o sea, una tercera parte de los niños que diagnosticamos con Gaucher, pueden referirnos dolor óseo, dolor recurrente. Y en esto sí hago un llamado a los pediatras para que reevaluemos, por lo menos en mi país, y nos ocurre con mucha frecuencia, que hay algunos pediatras que aún dicen que hay dolores de crecimiento, ¿sí? Que es normal que al niño le duelen los pies en las piernas en la noche. Quiero pedirles el favor de que lo pensemos nuevamente. Ningún dolor óseo en un niño es normal. Nos obliga como pediatras a buscar algo más. Y quiero que ahora pensemos también en esta enfermedad. De los pacientes que tienen enfermedad ósea, más o menos un 9% de estos pacientes hacen dolores óseos severos. Quiere decir que el niño presenta una crisis ósea de dolor que limita la actividad física y que adicionalmente puede hacer que suspenda la actividad, empiece a llorar o requiere algún manejo analgésico. La osteopenia se presenta más o menos en el 20% de los pacientes. Vamos a encontrar deformidades a nivel de los huesos largos, específicamente a nivel de fémur y tibia, lo que se denomina una deformidad de Matraz o en Erlenmeyer. Vamos a ver infiltración de la médula ósea y es importante notar que el 81% de los pacientes con enfermedad de Gaucher al momento del diagnóstico puede tener algún tipo de alteración radiológica. Entonces, si yo veo al paciente con esplenomegalia, tiene una citopenia, tengo que buscarle una alteración radiológica y la encuentro, tengo que pensar que es una enfermedad de Gaucher antes de cualquier cosa. Para la población adulta, los órganos que se ven afectados para el Gaucher, específicamente el tipo 1, son menos frecuentes o no tenemos una clínica tan llamativa como en los niños. Entonces, en la paciente adulto podemos tener hipertensión pulmonar, también la hepato y la esplenomegalia son fundamentales en la parte diagnóstica, más o menos un 79% de los adultos tiene hepatomegalia, un 87% de los adultos tiene esplenomegalia.
El antecedente de litiasis biliar se ha encontrado en el 32% de la población adulta, las citopenias entre el 50 y el 60%, la deformidad de Erlenmeyer también en el 46% de los adultos, más o menos un 15% de adultos se diagnostica con fracturas patológicas, hay también colapsos articulares, casos de osteonecrosis en un 25% y la infiltración de médula ósea en un 40% de los pacientes. El adulto tiene la ventaja que para él sí es mucho más fácil dar otros síntomas, entonces en adulto refiere fatiga, puede manifestar mejor el síndrome de hemorragia dado por la presión de quimosis de petequias o eventos de hemorragia. En las mujeres los eventos de menorragia, la pérdida del apetito y la distensión abdominal. Entonces sobre Gaucher tipo 1, esta es una fotografía que es a mi concepto como hematóloga es maravillosa. Es el caso de un paciente publicado en la India. Podemos ver dónde está la publicación. Este paciente se ve así al diagnóstico y la segunda fotografía es 18 meses después de recibir su terapia de reemplazo enzimático. El paciente tiene completa recuperación del hepato y la esplenomegalia. Creo que tenía enfermedad ósea, pero no había algo específico sobre la enfermedad ósea que recuerden el artículo, pero simplemente la reversión de las megalias favoreció también la reversión completa de las citopenias y este niño regresó a una vida normal. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a la clínica? La presencia de citopenias, de dolor, puede o no haber deformidad ósea según la evolución que tenga la enfermedad. Vamos a encontrar niños con retraso del crecimiento, una hepato y esplenomegalia, y nuevamente les digo, esplenomegalias gigantes, no dolorosas, presencia de fracturas patológicas en menos del 10% de los pacientes, bajo rendimiento escolar, que generalmente está asociado a la anemia, retraso en la edad ósea. Si tenemos pacientes adolescentes, podemos ver un retraso en el desarrollo puberal y lo clave para poder pensar en el tipo 1 es que estos niños no tienen ningún tipo de compromiso neurológico. En cuanto a la enfermedad de Gaucher tipo 2 perinatal, aquí hay dos fotografías. Una fotografía que está a la izquierda, que es un mortinato en condición hidrópica. Vemos que tiene un abdomen prominente y globoso con hepato y esplenomegalia, y en la fotografía de la derecha encontramos lo que se denomina la ictiosis neonatal o el niño de colodión, que es un niño con una piel agrietada gruesa. Estas serían las primeras formas de hacer el diagnóstico del Gaucher perinatal. Entonces tenemos un virus fetal no inmune, vamos a tener una madre que nos puede comentar que tiene una reducción de los movimientos fetales, vamos a encontrar un neonato o un mortinato o un feto con una gran hepatoesplenomegalia, la ictiosis al momento del diagnóstico, deformidades óseas como la artrogriposis, un dismorfismo facial y trombocitopenia fetal. Generalmente estos fetos o neonatos tienen una muerte temprana o hacen muerte in útero. Esta condición puede ser diagnosticada después de la semana 10 por una biopsia coriónica o a nivel de líquido amniótico en la semana 16 de gestación. En cuanto al Gaucher tipo 2 infantil, son aquellos niños que no tienen una presentación neonatal, pero que sí antes de los 2 años de vida presentan alteraciones neurológicas. Entonces, esta mirada de esta niña, quiero que por favor la recuerden, porque esto es lo que se llama la apraxia oculomotora. El niño tiene una posición de estrabismo permanente, tiene incapacidad para la mirada horizontal y puede o no tener un nistagmus horizontal asociado. Esta es la primera clave y no se le debe olvidar. ¿Asociado a qué? A retardo del crecimiento, a desarrollo global bloqueo o retraso del desarrollo global. Algunos niños que son diagnosticados tardíamente pueden ir a hacer una regresión del desarrollo. O sea, quiere decir que el niño alcanzó a sentarse, alcanzó a gatear y súbitamente pierde esta ganancia en estas actividades motoras gruesas. El paciente se torna espástico. Posteriormente hace síntomas de vulvares como el trastorno de la deglución, encontramos síndrome hepatoesplénico, hace distonía y epilepsia mioclónica. Vuelvo y les recuerdo, esta patología por ahora no tiene tratamiento y estos pacientes van a fallecer a pesar de nuestros esfuerzos. No tenemos lamentablemente nada que ofrecer. En cuanto al tipo de Gaucher tipo 3 o neuronopática crónica, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar pacientes con síndrome hepatoesplénico, con compromiso hematológico, ya sabemos que es trombocitopenia y anemia más frecuente. Es mucho menos frecuente la presentación con leucopenia, aunque está descrita, pero no son las citopenias que tenemos que buscar. Encefalopatía progresiva, quiere decir que neurológicamente estuvo mucho mejor y lentamente va empeorando su condición. Para el tipo 3C encontramos el compromiso cardíaco y el compromiso corneal. Vamos a ver niños con córneas opacas.
El retraso del desarrollo puberal, si encontramos pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 3 en la adolescencia, también hay manifestaciones óseas y la apraxia oculomotora. Nuevamente, esa mirada del niño con un estrabismo permanente o la incapacidad para hacer el movimiento horizontal ocular o la presencia de un nistagmus horizontal. Estos pacientes entonces pueden hacer movimientos distónicos y una epilepsia mioclónica. La progresión de la enfermedad de Gaucher tipo 3 puede llevar a la muerte a los pacientes cuando ya empiezan a hacer síntomas vulvares, como los hacen el tipo 2, que ya es la pérdida de la deglución. Entonces, estas manifestaciones neurológicas, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, no tienen cómo reversarse, pero más adelante cuando hablemos de terapéutica les voy a mostrar cuáles son las nuevas alternativas que disponemos. En cuanto a la enfermedad ósea, es una enfermedad importante. Está dada por infiltración de la médula ósea. Esto ocurre dando una remodelación inadecuada, una osteopenia generalizada, eventos de osteonecrosis que pueden dar dolor, que puede ser de presentación aguda o crónica como crisis óseas, retraso del crecimiento en los niños y la presencia de lesiones osteolíticas o de osteoesclerosis. Estas fotografías, la de arriba, les muestra cómo se observa en rayos X la deformidad de Erlenmeyer a nivel del tercio distal del fémur, y cuando ya hacemos la comparación con la imagen de la resonancia nuclear magnética, vamos a tener una mejor apreciación de cómo se ve la deformidad ósea. Entonces, en cuanto a la clínica, fundamental, esplenomegalia gigante, no dolorosa, asociada a citopenias, y determinar si tenemos compromiso neurológico o no. Si tenemos compromiso neurológico dado por epilepsia mioclónica, por distonía y por la apraxia oculomotora antes de los 2 años, tenemos que pensar que estamos enfrentándonos a un Gaucher tipo 2. Si tenemos estos mismos sintomatología en un paciente mayor de 2 años, tenemos que pensar que tenemos un paciente con un Gaucher tipo 3. Y si tenemos una presentación neonatal con un pequeño hidrópico y adicionalmente una ictiosis con artogriposis, tenemos que pensar que estamos ante un tipo 2 de presentación perinatal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Sé que en Ecuador, al igual que en Colombia, inicialmente no teníamos disponibilidad de la prueba. Por intermedio de Sanofi tenemos un programa que les permite hacer la prueba de forma gratuita y se hace inicialmente una prueba de tamizaje que se toma en papel de filtro con sangre periférica. Esta prueba de tamizaje hace la determinación de la beta-glucosidasa ácida, y si la prueba de tamizaje nos muestra que hay unos bajos niveles de la enzima, lo que sigue es hacer una determinación en leucocitos o en fibroblastos. Generalmente la hacemos en leucocitos, que es mucho más fácil para los pacientes. Si la determinación en leucocitos es anormal, inmediatamente en la misma muestra se hace el proceso para que se haga la secuenciación genética y podamos encontrar la alteración y podamos hacer el diagnóstico confirmado de la enfermedad de Gaucher. Una cosa que es importante es que el registro nos ha permitido hacer identificación de múltiples mutaciones asociadas a la enfermedad de Gaucher, pero ya con el paso del tiempo, esto empezó en 1991, hemos podido evidenciar que no hay una correlación exacta de genotipo-fenotipo. Quiere decir que previamente sí creíamos que una alteración genética nos iba a determinar exactamente qué progresión o desarrollo o pronóstico neurológico iba a tener el paciente, específicamente, por ejemplo, para los casos de tipo 3. Entonces, en este momento no es tan exacta, pero sí la presencia de ciertas mutaciones nos permite hacer una confirmación diagnóstica y una mejor orientación cuando tenemos dificultades en cuanto a la diferenciación entre tipo 1 y tipo 3. Entonces, estas son las alteraciones génicas más frecuentes, la presencia de esta mutación más o menos en un 29% de los pacientes, y la menos frecuente, que es esta otra mutación, que se presenta más o menos en un 6% de los pacientes. Esta más frecuente está reportada para pacientes de Gaucher tipo 1 y esta menos frecuente para pacientes de Gaucher tipo 6. Les recuerdo nuevamente entonces que también se puede hacer el diagnóstico perinatal con biopsia de la vellosidad crónica desde la semana 10 o en amniocentesis desde la semana 16. Entonces, ¿cómo es el paso del diagnóstico? Podemos hacer entonces la prueba de papel de filtro. Si es anormal, vamos a leucocitos o fibroblastos, la toma de la médula ósea y la prueba de secuenciación genética inmediata para poder hacer el diagnóstico. Les recuerdo que en médula ósea solamente vamos a encontrar el 40% de los pacientes con enfermedad de Gaucher visible. ¿Y qué vamos a ver en la médula ósea? Esto es una tinción de una biopsia de médula ósea muy bonita con hematoxilina y eosina. Vamos a ver estos macrófagos espumosos, que son macrófagos que están aumentados de tamaño y cuyo contenido de glucocerebrócido está aumentado. En cuanto a la forma diagnóstica, en los últimos 10 años los
grupos que trabajan y que tienen mucha experiencia en enfermedad de Gaucher han diseñado algoritmos diagnósticos. Este primer algoritmo es el algoritmo que fue publicado en el año 2014 por el grupo del doctor Di Rocco. Está publicado en Pediatric Exploring Cancer y podemos encontrar que la orientación diagnóstica inicia, como les acabo de explicar, por la hepato- y esplenomegalia. Si yo tengo hepatoesplenomegalia y encuentro que tengo una citopenia, ya sea anemia con o sin trombocitopenia, ¿qué debo buscar? Lo primero, vamos a buscar si tenemos hallazgos radiológicos. Si tenemos el compromiso neurológico dado por la praxis oculomotora o el estrabismo, si tenemos una alteración neurológica en cuanto a una regresión del desarrollo o un retardo del desarrollo psicomotor. También podemos utilizar marcadores séricos como la ferritina y la fosfatasa ácida resistente a tartrazina que la describen estos protocolos. En mi país, por ejemplo, no está incluido este examen dentro del plan de salud, entonces no la pedimos, pero sí nos podemos valer de las otras pruebas. ¿Qué pasa si encuentro entonces los primeros 2 hallazgos y uno positivo del tercero? De inmediato que me dice el algoritmo, por favor, pida el nivel enzimático. Haga el análisis de la enzima de inmediato. ¿Por qué? Porque puede estar ante una enfermedad de Gaucher. ¿En qué casos entonces reservamos hacer la médula ósea? ¿Y por qué se difiere? ¿Por qué? Porque el estudio de aspirado y biopsia de médula ósea es un estudio que es doloroso y que yo como oncohematóloga pediatra recomiendo siempre sea hecho bajo anestesia general. Un niño que tenga una experiencia de una prueba de estas sin anestesia no deja hacerse una segunda. Entonces es muy importante que hagamos las cosas muy bien desde el principio. Y como tenemos que someterlo a anestesia, pues no es tan fácil uno tomar la decisión de hacerlo con un menor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si no encontramos todos los criterios iniciales, pero tenemos esplenomegalia, como oncohematólogos y como pediatras estamos obligados a descartar otras patologías. ¿Cuáles? Las más frecuentes, las neoplasias, que nos dan tanto la leucemia, linfoide aguda, mieloide aguda, mieloide crónica, eventos de esplenomegalia acompañados de citopenias. Pero si no encontramos las células de Gaucher en la médula ósea, que puede pasar en el 40% de los pacientes, ¿qué debemos hacer? Nuevamente, buscar otra vez otros síntomas, buscar enfermedades infecciosas y si no encontramos nada, hacer la determinación de la enzima para poder encontrar la enfermedad. Para la población de adultos hay algoritmos también similares, pero los algoritmos de los adultos son un poco más sencillos. Ellos van de una a qué, a tomémonos las enzimas. No hagamos médula ósea, no perdamos tiempo en que tengamos la médula ósea. Busquemos la clínica, pero siempre y cuando el hematólogo o el oncólogo encargado del paciente tenga la certeza de que no tiene una neoplasia. Si yo pienso que tengo una neoplasia, entonces debo hacer la médula ósea, así no me lo indique el algoritmo. Pero recordemos que los adultos tienen las otras clínicas, las otras sintomatologías, entonces la sintomatología constitucional, la pérdida del apetito, la sensación de cansancio, la presencia de litiasis biliar, el desconfort abdominal, pueden tener colesterol bajo, niveles elevados también de ferritina, presencia de nódulos esplénicos, la trombocitopenia, el antecedente de trombocitopenia asociada a la gestación, las hemorragias posparto, el dolor óseo y la presencia de gamopatías. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Entonces, vuelvo y les cuento, el diagnóstico diferencial son las patologías neoplásicas o patologías hematológicas, es lo más frecuente. Bueno, entonces para enfermedad de Gaucher tipo 1, ¿qué otras patologías debemos pensar? Si estamos enfrentados a la población adolescente, tenemos que tener en cuenta que la leucemia mieloide crónica nos da toda esta sintomatología muy similar a Gaucher y un porcentaje más o menos de un 20 a un 30% de estos pacientes pueden tener hallazgos de células similares a las de Gaucher que se denominan pseudo-Gaucher en médula ósea. Para los niños hasta la edad adolescente, la clínica lo mismo. Podemos encontrar el dolor óseo, el síndrome hemorragíparo, la fatiga, la pato y la esplenomegalia y está descrito en menos de un 10% el hallazgo de células de pseudo-Gaucher. Los linfomas no Hodgkin en pacientes más o menos de los 10 años a los adolescentes. Entonces también hace los síntomas, pero es menos frecuente en no Hodgkin la presencia de pato y esplenomegalia, a menos de que sean linfomas T primarios a nivel hepatoesplénico o linfomas en condición metastásica. Para la población adulta también tenemos que pensar en las mismas patologías, pero también se encuentra la mieloma múltiple que tiene clínica de dolor óseo, los síntomas hemorragíparos, la fatiga, pero muy poco común la presencia de pato y esplenomegalia. También está descrito en el mieloma múltiple la presencia de células de pseudo-Gaucher y una patología muy importante en pediatría que es la trombocitopenia inmune, o lo que antes se denominaba como púrpura trombocitopénica inmune. Les recuerdo que la trombocitopenia inmune se denomina así desde el año 2011 y es el término que debemos utilizar.
Esta trombocitopenia inmune hace parte del diagnóstico diferencial tanto de niños como de adultos. Y lo más importante, generalmente la trombocitopenia inmune no presenta dolor óseo, pero sí presenta síntomas hemorrágicos, la fatiga, y es muy raro que tengamos hepato y esplenomegalia. Bueno, en la médula ósea de los pacientes con trombocitopenia inmune no vamos a encontrar alteraciones como las células de pseudo-Schett. En cuanto a la terapéutica, entonces, el que sepamos la vía metabólica ha favorecido que muchos grupos de investigación hayan planteado estrategias terapéuticas para estas enfermedades. Por eso, lo primero que se creó o lo primero que se investigó fue la terapia de reemplazo enzimático, con la generación de una glucocerebrosidasa inicialmente de origen humano y posteriormente de origen recombinante, que es la terapia que más lleva en curso a nivel mundial desde el año 91. Posteriormente a esto, se creó la terapia de reducción de sustrato. Y al mismo tiempo se han venido haciendo en varios estudios o varios reportes el trasplante de médula ósea y la terapia génica y la aparición de una nueva terapia que son las moléculas o chaperonas, que es uno de los primeros planteamientos para los tratamientos de las pacientes que tienen enfermedad de Gaucher tipo 3. Entonces, a nivel molecular o a nivel intracelular, que vamos a encontrar que las chaperonas o la terapia de chaperones va a favorecer que el plegamiento de esta enzima sea mejor, se corrija de alguna manera, y esto favorece que esta enzima tenga un mejor funcionamiento. En cuanto a las terapias de reducción de sustrato, lo que vamos a hacer es que vamos a usar una vía metabólica diferente que nos ayude a degradar esos glucocerebrósidos y por esta vía mejoremos la sintomatología del paciente. Y la terapia de reemplazo enzimático, que es que coloquemos una enzima exógena que va a hacer el reemplazo de la función de la enzima que está dañada. Los algoritmos, tanto de diagnóstico como de tratamiento, nos permiten entonces hacer una adecuada evaluación del paciente con enfermedad de Gaucher, y las recomendaciones que tenemos y que está publicada en septiembre del 2010 en American Journal of Hematology es que tenemos que hacer en todos los pacientes un hemograma completo. Vamos a hacer una determinación del tamaño de su víscera, ya sea por resonancia o por tomografía. Vamos a hacer una evaluación ósea completa, que puede ser con radiografía convexa o con resonancia, hacer un estudio radiológico tanto de pulmón como de corazón, hacer una evaluación adecuada en la parte neurológica, la toma de algunos marcadores y la medición de otras sustancias a nivel de sangre como hierro sérico, ferritina, saturación de transferrina, vitamina B12, lípidos e inmunoglobulinas. Y dependiendo de la sintomatología del paciente, asimismo tomamos la idea de qué cantidad o cuál es la dosificación adecuada de los factores de la terapia de reemplazo enzimático que vamos a dar inicio al paciente. ¿Qué alternativas de terapia tenemos en este momento? Entonces, terapia de reemplazo enzimático tenemos imiglucerasa, que fue la primera molécula que se inició en el mercado en 1991. Han seguido la evolución la belaglucerasa, la taliglucerasa. Tenemos en este momento dos moléculas que son de reducción de sustrato, que está el miglustat y el eliglustat, y tenemos reportes en la literatura de terapias empíricas con lo que se llaman terapias de chaperonas, con el isofagomine y con el ambroxol. Ambas terapias de chaperonas están en fase 2 y fase 3 o en estudios compasivos. El trasplante de médula ósea se ha planteado como una opción de tratamiento, pero no hay ningún beneficio para los pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 3, ya que no hay forma de hacer reversión de los síntomas neurológicos, y la terapia génica ya hay estudios diseñados en curso con adenovirus o con lentivirus para estos pacientes. El registro de Gaucher adicionalmente nos da una recomendación de cómo debemos hacer el seguimiento y de cuáles son las metas del tratamiento. Cada cuánto tenemos que hacer la evaluación clínica de nuestro paciente y bioquímica o radiológica del paciente para poder determinar que el tratamiento fue exitoso o no. ¿Qué pasa si yo me retraso en el diagnóstico? Entonces, ¿qué ha mostrado que nos ha permitido hacer el análisis dentro del registro? Que tenemos un retraso que puede ir de 4 a 10 años para el diagnóstico del Gaucher tipo 1. Que si yo me demora en diagnosticar el paciente puede presentarse entonces con fracturas óseas patológicas, con un dolor crónico, con deformidad o con limitación en la calidad de vida. Los pacientes con hipertensión pulmonar, pacientes que tienen esplenectomías y no indicadas, o sea, esplenectomías realizadas sin que tenga un diagnóstico del paciente, enfermedades hepáticas progresivas e incluso la presentación con hepatocarcinoma, el retraso del crecimiento, casos de hemorragias que amenazan la vida, sepsis severa y muerte. ¿Qué nos falta en terapéutica? Nos falta saber cómo podemos prevenir en la enfermedad de Gaucher la aparición de neoplasias adicionales, cómo evitar que la enfermedad de Gaucher tipo 1 haga que el paciente presente enfermedad de Parkinson, cómo reducir el problema infiltrativo y vascular a nivel de la enfermedad pulmonar y cómo corregir la enfermedad ósea, que vemos con tantas deformidades y tantas limitaciones para los pacientes de tipo 3.
El registro entonces de Gaucher lo podemos encontrar en internet. Los médicos que tenemos pacientes podemos hacer un registro voluntario de nuestros pacientes. En este momento ya hay más de 3 registros a nivel mundial y la verdad el registro es una forma adecuada de hacer la evaluación de las enfermedades. Otra sería la medicina si todas las enfermedades tuvieran registro y pudiéramos saber cuál es la evolución de cada terapéutica que utilizamos. Entonces esto nos contribuye al entendimiento médico de la enfermedad y mejora la atención en general para todos los pacientes del mundo. ¿Qué les dejo como conclusión? Que la enfermedad de Gaucher tipo 1 y tipo 3 tienen tratamiento. No podemos revertir la sintomatología neurológica en el tipo 3, pero sí podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, que los pediatras somos papel clave en el diagnóstico y que si lo pensamos, lo podemos hacer el diagnóstico haciendo uso de las herramientas diagnósticas que nos ofrecen empresas como Sanofi, que los tipos severos son de presentación temprana y generalmente letales y que requieren en todos los casos que los pacientes vayan a consejería genética, que los signos y síntomas no son específicos, pero aunque vemos cosas más frecuentes como las neoplasias, siempre tenemos que tener presente que lo que no sea una neoplasia puede ser en algún momento una enfermedad de Gaucher y no nos equivoquemos en el diagnóstico. Que el diagnóstico es rápido, es gratuito, es con una prueba enzimática, cuyo reporte se demora más o menos 10, 15 días y ya la prueba confirmatoria tiene una duración más o menos de 23 días a 25 días en tener el reporte. Entonces es muy importante que si lo pensamos, hagamos un diagnóstico temprano. Y la terapia ha evolucionado debido al desarrollo y el estudio de la vía metabólica y muy seguramente en un futuro próximo podamos tener acceso a alguna terapia que le favorezca al paciente. La bibliografía consultada. Esta es mi correo electrónico, con mucho gusto si hay alguien interesado, toda la bibliografía que utilicé para la presentación la puedo compartir con ustedes si así lo desean. Agradezco a ustedes su atención y que tengan una feliz noche. Gracias, doctora Montenegro. Excelente disertación. Quería aprovechar el espacio también para agradecerle públicamente, ya que a pesar de estar un poquito enfermita, convaleciente en los últimos días, la situación de salud de su señor padre. Gracias, doctor. Gracias por su responsabilidad, compromiso y determinación. La verdad es que nos permitió tenerla el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a la doctora Montenegro. Bueno, y abogamos por una rápida recuperación de su señor padre. Muchas gracias. Dicho esto, bueno, tenemos un espacio más o menos de 10 a 15 minutos para preguntas que bien ustedes tengan realizar. Vamos a ver, doctora Carrillo, ¿cuál es la primera pregunta para la doctora Montenegro? Primeramente, comentarle en el chat que pusieron muchas personas, ponen que gracias, que es información muy clara, muy precisa. Considero que como pediatras hay cosas que vemos, como usted dice, el dolor de huesos, una hepatoesplenomegalia que no sabemos por dónde es y poco se piensa en este tipo de enfermedades. Aparte de eso, hay 3 preguntas en el chat. La primera es de la doctora Alejandra Añasco, de cuál es el pronóstico de los pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 1. Bueno, el pronóstico es muy bueno. Si yo hago el diagnóstico temprano desde niños, los pacientes pueden tener una vida completamente normal. Sí, si yo hago una terapia de reemplazo enzimático adecuada durante la infancia, con una adecuada evaluación ósea, ese paciente puede llegar a una vida adulta normal. O sea, que yo les pueda decir cuál es la edad final del registro, no tengo la información completa, pero mi experiencia personal, sí tengo una paciente de enfermedad de Gaucher que ya es madre, la diagnostiqué a los 7 años, ya es madre y tuvo una evaluación perfecta, la diagnosticamos tempranamente, inició su terapia de reemplazo enzimático, solamente tuvo la pérdida, creo que máximo unos 6 meses de la terapia de reemplazo enzimático, ya ahora no utiliza reemplazo enzimático, sino que utiliza terapia de reducción de sustrato y su vida es la de una persona normal. Entonces, si yo hago el diagnóstico, puedo lograr que todas estas cosas graves que les acabo de contar se reviertan en un 100% de los pacientes. ¿Qué es lo grave? Cuando tenemos ya al paciente con secuelas óseas que ya no son reversibles, pero todo es susceptible de rehabilitarse y que lograr que el paciente tenga la mejor calidad de vida posible. Entonces, para el Gaucher tipo 1, si el diagnóstico es temprano, es una vida como la de nosotros, normal. Excelente, doctora. Creo que es clave eso, el diagnóstico precoz, la verdad es que va a incidir en impactar de manera positiva y transformar la historia natural de la enfermedad. Por eso siempre insistimos en eso, en el diagnóstico precoz es clave para lograr, digamos, mejorar la calidad de vida de ese paciente. Tenemos otra pregunta de la doctora Emilia Chamorro, quien nos dice, o nos pregunta, ¿el dolor óseo en los pacientes tienen alguna característica en particular? ¿Cómo podemos hacer para diferenciarlo un poco más rápido?
Bueno, en cuanto al dolor óseo, es muy difícil si el niño es un niño menor de 7 años. Bueno, si los niños generalmente no nos pueden ubicar con claridad el dolor. Entonces, ¿qué dicen las madres? Que el niño puede tener dolor en cualquier momento del día, no es un dolor que se asocie o no a actividad física. Bueno, eso es algo que es importante y que nos puede dar alguna cosa diagnóstica. Y creería yo que una de las claves es el dolor recurrente en la misma ubicación. ¿Sí? Al niño siempre le duele la misma pierna en el mismo momento, más de 3 o 4 eventos en más de un mes, ustedes deben pensar que algo está mal. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos la evaluación del dolor óseo, tal vez no somos tan meticulosos en preguntar cuántos episodios vemos en la semana o en el mes. Entonces, en esa parte sí tenemos que mejorar nuestra anamnesis como pediatras y ser un poco más quisquillosos en la búsqueda de otras cosas. Y ese dolor se asocia a síntomas inflamatorios, sí o no. Habitualmente no vamos a ver síntomas inflamatorios a menos de que el paciente tenga una crisis ósea dolorosa, en la que a veces sí podemos tener algo de inflamación ubicada en el sitio de la crisis. Entonces, el dolor puede ser inespecífico y difícil en menor de 7 años. El niño mayor de 17 años y el adolescente, obviamente, la identificación del lugar va a ser mucho más clara. ¿Qué tenemos que hacer? A nadie se le puede negar una radiografía. Empecemos por una radiografía. Y recordemos que a los pacientes pediátricos debemos hacerles radiografías comparativas. No nos sirve de nada un solo lado, tenemos que tener el otro lado para estar seguros porque podemos tener infartos en ambas extremidades o podemos tener una extremidad solamente comprometida. Entonces la parte comparativa es fundamental para esta parte. ¿Qué sitios tenemos que ir, o sea, dónde tendríamos que ir a buscar o qué radiografías deberíamos pedir? El sitio que le duele al niño. Lo más frecuente reportado en el registro es el dolor en miembros inferiores, generalmente tercio distal de muslo o tercio proximal de pierna. Entonces sería radiografía de fémur o en su defecto radiografía de tibia comparativa. Los dolores en caderas son menos frecuentes, pero también están reportados, entonces tomaríamos una radiografía de caderas. Que yo recuerde, dolores a nivel de brazos es muy poco frecuente, antebrazos o manos. O sea, pensaría yo que es más enfocado en miembros inferiores. Ok. Hay otra pregunta de Castro, José Leonardo. Dice, el tener todos estos síntomas acompañados de fiebre me descarta en parte el diagnóstico. El problema ahí es la fiebre. Entonces, cuando tenemos fiebre asociada a un síndrome hepatoesplénico agudo, ¿sí? Ahí lo que nos daría la clave es pensar cuánto tiempo lleva este niño con esta distensión abdominal. Entonces, si mi fiebre viene antes y la distensión abdominal es de corta duración, o sea, el niño está en 2 meses con hepatoesplenomegalia y fiebre y tiene citopenia o no, piense que esto no va a ser un Gaucher, piense que esto va a ser un paciente con una neoplasia. Y es lo primero que tenemos que descartar. Entonces, lo meticulosos que seamos con la anamnesis es lo que nos va a permitir hacer la diferenciación. Si yo tengo un niño con dolor, con una distensión abdominal que el niño lleva con la barriga grande 1 año y súbitamente hace la trombocitopenia y tiene fiebre, es muy diferente al evento de hepatoesplenomegalia aguda. Entonces, la clave es saber en qué momento se presentó la fiebre y su relación o no con los otros síntomas. ¿Bien? Pero sí estaríamos obligados en un paciente agudo en descartar una neoplasia como primera medida. Tenemos otra preguntita por acá, doctora, de parte de la doctora Dayana Andreina. Buenas noches. ¿Las rayos X se realizan solamente en huesos largos? ¿Cuál sería la recomendación? Entonces, vuelvo y repito, la recomendación sí. Como la mayoría de la sintomatología referida por los chicos es compromiso en muslos y piernas, deberíamos hacer entonces radiografía del sitio si hay descripción clara del niño. Si es un niño menor de 7 años y no ubica adecuadamente el dolor, entonces sí podríamos hacer radiografía de fémur y de tibias comparativas para que estudiemos en estos huesos y encontramos el compromiso y las deformidades. Gracias. Y había otra preguntita por acá que era un comentario, era acerca del registro. ¿Cómo pueden acceder al registro? Si ustedes buscan palabra de registro de Gaucher en internet, en cualquier buscador, específicamente Google, van a encontrar la posibilidad de encontrarse con varios registros. Hay registros asociados a las empresas farmacéuticas, hay un registro por Sanofi, hay un registro por Takeda, que es el fabricante de la lucerasa, y hay un registro independiente. Entonces, donde uno quiera registrar. Yo, la verdad, cuando empecé mi carrera, el único registro que existía era el de Sanofi y es en el cual he participado y he registrado a todos mis pacientes. Allí he registrado a mis pacientes, tuve 2 pacientes tipo 2, 2 pacientes tipo 3, ya uno fallecido y el paciente tipo 1. Pero creería yo que en cualquiera de ellos. Lo que sí es que tienes que hacer parte del registro, registrarte como un médico, ya sea médico que diagnostica o que trata a alguno de los pacientes para poder acceder a la información y obviamente poder aprender mucho más de la patología. Buenísimo, gracias doctora por la indicación.
Bueno, no tenemos más preguntas hasta ahora. La verdad es que ha sido una disertación sumamente clara, digerible, lo que a veces tarda varios días en conferencia, lo tenemos en 1 hora. O sea, que ha sido muy concisa, la verdad es que, y con información de primera mano y de primera calidad. Así que, nuevamente, agradecerle su presencia y esta tremenda disertación. Y bueno, Doctor, y muchas vamos gracias. Gracias, doctora. Bueno, continuamos con nuestra segunda disertación de esta noche y la verdad que para mí es un honor y un placer presentarles a la doctora Paola Vélez Pino. Es médico especialista en pediatría con un máster en enfermedades raras, especialista en trastornos metabólicos, médico tratante del Hospital Emérito Javier Crespo del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, docente de la Universidad Azuay, miembro de la Red Latinoamericana de Mucopolisacaridosis, quien en la noche de hoy nos hablará un poco acerca de MPS tipo 1, de la sospecha al diagnóstico. Adelante, mi estimada doctora Vélez, bienvenida, los micrófonos son todos suyos. Buenas noches, Manuel, y muy buenas noches con todos. En realidad es un gusto y todo un placer poder compartir esta noche de precongreso de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, pues en la Noche de las Raras, ¿no? Hemos escuchado ya una maravillosa disertación de la doctora sobre enfermedad de Gaucher y pues en esta noche les presento yo ciertos elementos claves para poder llegar a un diagnóstico de mucopolisacaridosis tipo 1. Pues muchas veces cuando estamos frente a patologías raras, los signos clínicos se superponen entre ellos. Y pues cuando seguimos un viejo adagio médico en el que escuchamos que cada vez que escuchamos cascos, pensemos en caballos y no en cebras, pues esto no es tan cierto en las enfermedades poco frecuentes como lo son la enfermedad de Gaucher, la mucopolisacaridosis u otros tipos de enfermedades de depósito lisosomal. Como les decía, muchos de los fenotipos de estas enfermedades se superponen y pues como vieron entre los diagnósticos diferenciales de enfermedad de Gaucher, pues hay varias opciones. Y el común denominador de las enfermedades poco frecuentes es que antes de llegar a un diagnóstico definitivo, pues tenemos entre 4, 5, 6 diagnósticos erróneos. Entonces, el objetivo final de estas charlas o de las charlas de esta noche es proporcionarles a todos ustedes herramientas diagnósticas para sospechar en estas patologías poco frecuentes. Y en realidad, lo único que tienen de raro las enfermedades raras es que digamos nosotros que jamás las hayamos visto, jamás hayamos hablado de ellas o jamás las hayamos escuchado. Porque al menos una vez en toda nuestra carrera médica, pues tendremos la oportunidad de ver, hablar o escuchar sobre una enfermedad poco frecuente. Y la mucopolisacaridosis, pues, es una enfermedad de depósito lisosomal caracterizada por una deficiencia de unas enzimas conocidas como hidrolasas ácidas. Estas enzimas se encargan de degradar ciertas moléculas conocidas como glucosaminoglucanos, como el dermatansulfato, el heparansulfato, el queratansulfato y el ácido hialurónico. Ante la deficiencia de estas enzimas, pues lo que vemos es que estos productos se quedan almacenados de manera progresiva en los lisosomas y son los que generan a largo plazo las manifestaciones clínicas de la mucopolisacaridosis. Existen 11 deficiencias enzimáticas de hidrolasas ácidas que causan 7 tipos principales de mucopolisacaridosis. Como ven, en el caso de la mucopolisacaridosis tipo 1, la deficiencia de alfa-L-hidroronidasa determina el acúmulo de dermatán y heparansulfato, que son los responsables de las manifestaciones clínicas de estas enfermedades. Fenotípicamente, la mucopolisacaridosis tipo 1 es bastante similar a la mucopolisacaridosis tipo 2 y a la mucopolisacaridosis tipo 6. Clínicamente, los fenotipos son muy parecidos. Dependiendo de la vía metabólica que esté afectada, en este caso la vía del heparansulfato y del dermatansulfato, en su momento determinado la inhibición en la producción de hidroronidasa pues bloquea la degradación de estos dos glucosaminoglucanos y determina su acúmulo en los lisosomas, en el caso específico de la mucopolisacaridosis tipo 1. Como la mayoría de enfermedades de depósito lisosomal, excepción hecha para la mucopolisacaridosis tipo 2 y para la enfermedad de Fabry, la mayoría de las de depósito lisosomal se transmiten mediante una herencia autosómica recesiva, tal cual la enfermedad de Gaucher. Es decir,
tanto el padre del niño como la madre del niño son portadores de estas enfermedades. Al ser portadores, no presentan ninguna sintomatología de ellas, pero por cada embarazo tienen el 25% de probabilidades de tener un hijo afectado. Esto por cada embarazo. Porque esto es importante recalcarlo, porque muchas veces los papás con niños con enfermedades de depósito lisosomal, pues piensan que ya tengo uno, entonces si tengo 3 más, pues ninguno va a salir afectado, para nada. Esto es una lotería y en cada embarazo existe la misma posibilidad. 25% de niños afectados, 25% de personas completamente sanas y el 50% de hijos portadores. Pero ¿por qué es importante hablar de mucopolisacaridosis? Porque al ser una enfermedad poco frecuente, la frecuencia de la mucopolisacaridosis tipo 1 es de 1 por cada 300.000 habitantes. Entonces, el diagnóstico tardío de la mayoría de enfermedades de depósito lisosomal es bastante frecuente. O sea, se demora demasiado en el diagnóstico. La media normalmente para enfermedades de depósito lisosomal está entre 5 y 8 años, y en el caso puntual de las mucopolisacaridosis tipo 1 en fenotipos severos, es decir, en los niños de libro, pues el diagnóstico se trata alrededor de 4 a 5 años. No se diga en las formas atenuadas de la enfermedad, que como vamos a ver más adelante, los rasgos son menos característicos, se pueden diagnosticar inclusive en la edad adulta. Los diagnósticos erróneos son muy frecuentes. Son niños que por sus características clínicas, pues los catalogan como enfermedad de Turner, los catalogan como hipotiroidismo, les catalogan como acondroplásicos y una serie de diagnósticos erróneos antes de dar con el diagnóstico definitivo, que es una MPS. Hay un limitado acceso a las pruebas diagnósticas. En nuestro país, sobre todo, es muy difícil acceder de manera en el Ministerio de Salud o en el IES a una dosificación enzimática para este tipo de patologías. Sin embargo, pues laboratorios nos ayudan, Sanofi nos ayuda con el diagnóstico en el que se envía una prueba a través de un DBS para poder hacer la determinación enzimática de estos pacientes. Si sumamos un diagnóstico temprano con una opción terapéutica temprana, pues el objetivo final es mitigar la progresión de la mucopolisacaridosis y a la larga mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero bueno, hemos hablado mucho de bioquímica, vías metabólicas, de herencia. Clínicamente, ¿cómo se ven los pacientes con mucopolisacaridosis? Al final de esta charla, el objetivo es que cuando tengamos niños con las características fenotípicas que vamos a mencionar esta noche, pues sospechemos que se tratan de esta patología. Y yo creo que con la mayoría de imágenes que vamos a ver, pues los rasgos de estos pacientes se nos van a quedar grabados. Estos pacientes tienen una facies característica que tiene inclusive su propia denominación y se conoce como facies hurleriana, debido a la doctora Horler, que fue una de las primeras que describió esta enfermedad aproximadamente hace unos 100 años, 1919 aproximadamente. Y esta facies hurleriana se caracteriza por ser una facies tosca, una facies gruesa, en la que los pacientes tienen macrocráneo, una frente prominente, los arcos ciliares bastante gruesos, prominentes, ojos saltones, exoptalmus. Son pacientes con una nariz ancha, con narinas antevertidas, como ven aquí en las fotografías, con un puente nasal acortado. Tienen macroglosia, sus labios son muy gruesos, su lengua es bastante prominente, está muy engrosado el pelo, es muy ensortijado, las cejas son muy espesas, tienen hipertricosis difusa. Todo dado, ¿por qué? Por el depósito de glucosaminoglucanos en la mayoría de los tejidos. Es importante saber que hay un acúmulo progresivo de estos glucosaminoglucanos en todo el sistema esquelético. Entonces, al igual que la enfermedad de Gaucher, la mucopolisacaridosis se caracteriza por las deformidades esqueléticas que tiene, siendo estas mucho más evidentes que la enfermedad de Gaucher. Estos pacientes se caracterizan por tener talla baja, ese es uno de los comunes denominadores de las mucopolisacaridosis, con una longitud de tronco más estrecha. Hay una limitación en el ángulo de movimiento, sobre todo en la cintura escapular y en la cintura pélvica. Los hombros son hombros estrechos o acortados, tienen piernas cortas y tienen un elevamiento de la caja torácica. En general, se los etiqueta como pacientes con displasias esqueléticas en las que casi la totalidad de sus huesos tienen anomalías que, ante un ojo entrenado con un radiólogo que sospeche de estas patologías, podrían estar en una primera aproximación diagnóstica.
Las clavículas son clavículas estrechas, son cortas, las costillas se caracterizan por ser unas costillas más bien anchas en sus extremos, que se les conoce como costillas en remo o en pala. Tenemos una gran jiba toracolumbar, como ustedes pueden ver en la fotografía del lado derecho. Tenemos un adelgazamiento en las bases de los ilíacos, las deformidades vertebrales se conocen como deformidades en vértebras en cuña, ¿sí? Como ven aquí, se pierde completamente la estructura de los cuerpos vertebrales, esa forma cuboide que tienen los cuerpos vertebrales, pues están bastante deformadas, lo que explica el asentamiento vertebral en estos pacientes y por lo tanto la deformidad como jiba dorsolumbar. Son pacientes que casi en su totalidad tienen displasias de cadera y estas son una de las cosas que debemos ir sumando en los signos cardinales en el diagnóstico de una mucopolisacaridosis. Aquí, pues, es mucho más evidente la clínica de la jiba dorsolumbar, la radiografía y la resonancia magnética, que presenta una compresión medular y obviamente las secuelas neurológicas de la compresión medular. Nuevamente, las vértebras en cuña, la displasia acetabular, las vértebras en cuñas y pues también lesiones de sacabocados en la meseta tibial debido al cambio en el eje en la angulación de las piernas. Pues fíjense ustedes aquí las resonancias magnéticas de este paciente con una gran deformidad, con asentamientos vertebrales, con disostosis en la columna y pues con la consiguiente compresión del cordón medular. Los arcos de movimiento de estos pacientes son bastante limitados, una por la compresión medular, por las deformidades esqueléticas y dos por el engrosamiento del aparato ligamentario. Son pacientes en los que sus ligamentos son sumamente gruesos por el depósito de dermatán y paransulfato, lo que limita el levantamiento de las extremidades, como les decía, básicamente en la cintura escapular. Fíjense ustedes la posición en flexión del codo, la posición en flexión de la muñeca y lo característico de estos pacientes son las manos. Son manos que sus dedos están constantemente en flexión y es lo que conocemos como mano en garra. A nivel del cuello, pues estos pacientes, igual por su deformidad vertebral, presentan una compresión medular. Y esto, a su vez, estas deformidades esqueléticas se traducen en una inestabilidad atlantoaxoidea, que es uno de los principales riesgos quirúrgicos a los que están expuestos este tipo de pacientes. Como les decía previamente, las manos de los niños con mucopolisacaridosis son manos muy características. Hay varios estudios enfocados específicamente en las manos de estos pacientes. El verle las manos a estos niños pues nos dan herramientas diagnósticas muy interesantes. Se caracterizan por ser unas manos cortas, cuadradas, con las falanges completamente flexionadas, pero sin signos inflamatorios. Parte del diagnóstico diferencial de los pacientes en los que sospechamos mucopolisacaridosis incluye también los pacientes con artritis idiopática juvenil. Los pacientes con artritis idiopática juvenil son niños que se quejan de rigidez articular, ¿sí? Que tienen dolor articular, pero sus manos presentan signos inflamatorios articulares, lo que no presentan los pacientes con mucopolisacaridosis. El dolor no es tan característico en ellos, a diferencia de las artritis idiopáticas juveniles. En cambio, los niños con mucopolisacaridosis son manos en contractura, sin dolor y sin signos inflamatorios. En las radiografías se conocen a las falanges de estos pacientes como falanges en bala por la pérdida de la estructura anatómica que tienen. Fíjense ustedes en esta radiografía, en esta foto del lado derecho, la forma muy característica de bala de un revólver que tienen estas falanges. Además, es común encontrar en estos niños dedo en gatillo, no necesariamente el pulgar, pueden ser los dedos índices, inclusive el meñique, tenemos braquidactilia y la recurrencia del dedo en gatillo, sumado a otras deformidades articulares, displasia de cadera, inestabilidad atlantoaxoidea, jiba dorsolumbar, deberían hacernos pensar en una mucopolisacaridosis. Fíjense ustedes, estas son imágenes, son fotografías de manos en garra de pacientes con MPS. Fíjense ustedes la contractura articular marcada que tienen estos pacientes, pero sin la forma fusiforme de los dedos típicos de los pacientes con artritis idiopática juvenil. Un dedo en gatillo poco común, el dedo del medio, casi no estamos acostumbrados a ver dedos de gatillo en esta posición, y pues la clinodactilia que tienen estos pacientes.
La pregunta es, ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué tan frecuente es en la consulta pediátrica encontrar niños que consulten por síndrome del túnel del carpo? Pues la respuesta, ya vamos a ver si es que nos pueden ayudar en el chat, pero es poco común que un niño llegue a consulta manifestando una clínica compatible con síndrome del túnel del carpo. Esta es una neuropatía súper común en el adulto. Estamos viendo ahora una frecuencia un tanto más común en los adolescentes, pero tal vez por las clases virtuales, por lo que pasan chateando todo el tiempo, por la posición en la computadora, pero es una neuropatía más del adulto. En los niños casi no se las encuentra. Y cuando se las encuentra, es necesario sospechar en enfermedades de depósito lisosomal. Los niños no refieren la típica pérdida de sensibilidad o parestesias en el trayecto del mediano. Más bien tienen una dificultad para manipular objetos pequeños, se les cae fácilmente el lápiz, el niño que está pintando se cansa con facilidad, deja de hacer sus tareas, no le gustan las tareas manuales finas. ¿Por qué? Porque tiene dificultad para la manipulación. Cambian la lateralidad de la mano, se cansan de la una, van con la otra, pero generalmente el síndrome del túnel del carpo en las patologías de depósito lisosomal es bilateral. Pues como les decía, la principal causa de síndrome del túnel del carpo en la infancia son las enfermedades de depósito lisosomal. Pueden ser causas locales, como un tumor del nervio mediano, en segundo lugar, pero fíjense ustedes en este cuadro, las principales en las que deberíamos pensar es en la mucopolisacaridosis y en la mucolipidosis, que fenotípicamente son muy parecidas. Como causas locales, tumor del mediano, malformaciones musculoesqueléticas y otros síndromes menos frecuentes. Pueden haber casos familiares de túnel del carpo, igual asociados a un compromiso genético, traumatismos, pero la historia sería bastante evidente, deporte intenso o casos idiopáticos que son poco comunes. De manera general, podríamos decir que el 70% de los casos de síndrome del túnel del carpo son mucopolisacaridosis. Entonces, ojo con esos pacientes, sobre todo adolescentes, que consultan por talla baja, que tienen antecedente de displasia de cadera, que tuvieron un dedo en gatillo y que empiezan a presentar síntomas compatibles con túnel del carpo, pensar en mucopolisacaridosis. Cuando ya tenemos estos pacientes, el 90% de las mucopolisacaridosis tienen síndrome del túnel del carpo. Entonces, ya cuando hacemos el diagnóstico, una de las cosas que debemos vigilar, pues es si no hay compresión del nervio mediano. Y como les mencionaba, casi siempre es bilateral. La compresión del mediano en los pacientes con mucopolisacaridosis aparece de una manera más tardía, es bilateral y generalmente se manifiesta con episodios de llanto durante la noche. El niño se despierta muy angustiado con dolor, no en la mano, sino más en la muñeca. Y para hacer el diagnóstico, pues, se debería utilizar una electroneurografía. Pero la ecografía nos sirve, ¿no? Sobre todo porque nos permite ver el acúmulo de panus en el trayecto del mediano. Otro de los síntomas cardinales en la mucopolisacaridosis, pues, es la talla baja. Fíjense ustedes, esta es una fotografía de unos pacientes colombianos que tuvimos el gusto de conocer, en la que todos tienen mucopolisacaridosis, no todos son uno. Hay 2, hay 6, hay 1, pero el común denominador es la talla baja. ¿Por qué los pacientes con mucopolisacaridosis tienen talla baja? Pues por diferentes causas. Estructurales, porque tenemos depósito de GAGs en el hueso, que limita su crecimiento, depósito de glucosaminoglucanos en la placa de crecimiento, lo que hace que se fusione mucho más pronto, y tenemos una hiperplasia de las membranas sinoviales. Por eso es que vemos también las articulaciones bastante gruesas o toscas. Por causas metabólicas, pues la acumulación de glucosaminoglucanos, en este caso específico del heparansulfato, en el periodo prenatal, es decir, en el periodo de concepción hasta el momento de la gestación y el momento que nacen en los 2 primeros años de vida, más bien tiene un crecimiento mucho más acelerado. Pero una vez que aumente el acúmulo de dermatansulfato, inhibe las placas de crecimiento. Y de igual forma, como los glucosaminoglucanos están en todo el organismo, pues hay bloqueo hormonal. Se acumulan GAGs en la hipófisis, en la tiroides, en los testículos, en los ovarios, pues que son las principales glándulas que determinan o influyen en el crecimiento de cualquier persona.
En ellos se han determinado niveles bajos de IGF-1 con una deficiencia de hormona de crecimiento y es muy característico encontrar signos de pubertad precoz. Esta es una tabla o es una gráfica, más bien, que nos presenta cuál es el crecimiento de los pacientes con mucopolisacaridosis. Y pues uno podría decir cómo va a ser un niño así todo con una macrocefalia y pequeñito. No, como estas enfermedades son de acúmulo progresivo, el niño no nace con glucosaminoglucanos ya depositados en sus huesos, sino este acúmulo se va dando de manera paulatina a medida que aumenta sus años, sus meses de vida, y pues se van depositando en los diferentes órganos. Es decir, que estas manifestaciones clínicas que les estoy presentando no se las ve desde el nacimiento. Son clínicas que aparecen a medida que el niño va creciendo. Y fíjense ustedes, aquí tenemos un punto de corte hasta los 24 meses de edad, es decir, hasta los 2 años, que más bien el crecimiento de estos pacientes es con tendencia a ser más grandes. Son niños más gruesos, más anchos, más gorditos, con un promedio de talla que está entre más 1 y más 2 desviaciones estándar. ¿Por qué? Por el acúmulo de heparansulfato. Pero a partir de los 2 años de edad, automáticamente cae la curva de crecimiento de estos pacientes porque el dermatansulfato bloquea las placas de crecimiento. Y hemos visto que los pacientes con formas severas de la enfermedad de Harler o mucopolisacaridosis tipo 1 pueden llegar a tener tallas hasta de menos 6 desviaciones estándar comparadas con su sexo y de acuerdo a la edad de los pacientes. Pues esta es unas curvas igual de crecimiento tomadas del registro de mucopolisacaridosis, porque al igual que en Gaucher también tenemos un registro mundial de pacientes con mucopolisacaridosis. Y fíjense ustedes, hasta en el color rojo vemos los pacientes con mucopolisacaridosis y en punteado azul vemos a los controles normales, a los niños sanos, de acuerdo a las curvas de la CDC. Como ven, hasta los 24 meses el crecimiento es a la par. El niño con MPS crece igual que un niño sano en sus curvas de crecimiento habituales. Pero a partir de los 2 años se produce un enlentecimiento del crecimiento. Fíjense ustedes la separación que existe entre las líneas azules y las líneas rojas. Al llegar, como les había dicho, a tallas finales que van entre hasta los menos 6 desviaciones estándar, podemos encontrar niños con mucopolisacaridosis que llegan a medir 90, 95, 98 centímetros, con tallas máximas a los pacientes con fenotipos severos que pueden no alcanzan el metro, los fenotipos severos, y en las formas atenuadas de la enfermedad, pues el metro 40, el metro 45 son sus tallas finales. Los pacientes que tienen mucopolisacaridosis, y esta es nuestra traba casi siempre en los tratamientos, son pacientes que tienen compromiso del sistema nervioso central, pues no está exento el cerebro de depósitos de glucosaminoglucanos. Ciertos niños, sobre todo los que tienen formas severas de la enfermedad, tienen un retraso en la adquisición de sus funciones motoras, tienen insuficiencias ponderales, tienen retrasos en el habla, problemas neurosensoriales en los fenotipos severos. Sin embargo, fenotipos intermedios y sobre todo los fenotipos atenuados son pacientes que no tienen ningún compromiso del sistema nervioso central. Es común en los fenotipos severos encontrar hidrocefalias trio-tetraventriculares y también estas imágenes características como imágenes en queso que se denominan aumento del tamaño de los espacios de Virchow. Entonces, esto es muy, muy común en los pacientes con mucopolisacaridosis. Los ojos tampoco están libres del depósito de glucosaminoglucanos, pues, y dependiendo del glucosaminoglucano que esté depositado, pues, se va a presentar las manifestaciones clínicas a nivel ocular. Cuando hablamos de MPS1, hablamos de depósito de dermatán y de parasulfato, y estos casi siempre están ubicados o se depositan en la córnea, lo que hace que estos pacientes tengan leucocoria. El ojo blanco es muy característico de los pacientes con MPS, casi en el 85% de los casos. Además, tenemos depósitos en la retina, produciendo retinopatías, hay alteraciones en la movilidad del cuerpo ciliar, lo que determina la presencia de glaucoma, y pues casi siempre el humor vítreo también está afectado con un depósito de GAGs, lo que puede conducir a trastornos de refracción en estos pacientes. Pero
La leucocoria es uno de los principales signos de mucopolisacaridosis tipo 1. Así es como vemos los ojos de estos pacientes, pues con un paño blanco. Así lo refieren los papás, lo refieren los abuelos. Como les mencionaba, en la fase Hulleriana hay exoptalmus, puede haber ambliopía, estrabismo, errores de refracción, ceguera nocturna por la alteración retiniana que tienen estos pacientes, fotosensibilidad y constricción del campo visual. La afectación respiratoria es una de las principales complicaciones que tienen los pacientes con mucopolisacaridosis y son una de las principales causas de ingreso y de hospitalización de los pacientes que no reciben terapia de reemplazo enzimático. Se caracterizan por ser niños que tienen infecciones respiratorias crónicas, sinusitis a repetición, otitis media supurativa, hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdalas que pueden llevar inclusive a apneas obstructivas del sueño. Son pacientes que tienen ronquido nasal muy, muy marcado por su hipertrofia adenoide y además por la macroglosia que presenta. Pues esta es la vía aérea de un paciente que tiene mucopolisacaridosis. El Malampati que ustedes le cataloguen, no sé si llegue a ver un Malampati más allá del establecido, pues eso es a lo que nos enfrentamos cuando nos toca intubar a pacientes con mucopolisacaridosis. Sumen a eso el occipucio plano de estos pacientes, sumen a eso la inestabilidad atlantoaxoidea que limita la hiperextensión de la cabeza en el momento de intubar, y cuando logramos hacer la intubación con un videobroncoscopio o fibroscopio, fíjense ustedes lo que nos encontramos. Una vía aérea completamente deformada por el depósito abundante de glucosaminoglucanos en la vía respiratoria de estos pacientes. Si calculamos un tubo endotraqueal para este paciente que tiene 2 años, un tubo endotraqueal 4 y medio, pues siempre debemos tener a mano un tubo endotraqueal más pequeño porque la vía aérea pues está mucho más estrecha. Y a nivel pulmonar, pues tenemos una infiltración progresiva del intersticio pulmonar, lo que condiciona rigidez y limitación en la elasticidad pulmonar. Sumado a eso, las deformidades esqueléticas, esas costillas en pala o en remo, las deformidades en las clavículas, las deformidades en las vértebras, limitan aún más la función respiratoria de estos pacientes. Y ellos generalmente presentan disnea, presentan tos, tienen sibilancias, no movilizan con facilidad las secreciones, y son pacientes que en la mayoría de casos, sobre todo en las formas severas e intermedias de la enfermedad, son pacientes que van a necesitar a largo plazo dispositivos de asistencia ventilatoria no invasiva, sobre todo porque el 95% de los pacientes con formas severas y hasta el 50% de las formas intermedias desarrollan apneas obstructivas del sueño. A nivel cardíaco, la principal complicación cardíaca de estos pacientes son las valvulopatías, generalmente el engrosamiento de la válvula mitral y pues también el depósito de GAGs en el tejido muscular y eléctrico del corazón, lo que determina arritmias cardíacas. Son pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar por su miocardiopatía dilatada, pero también secundaria a la afectación pulmonar. Y a la larga son estas complicaciones las que aumentan la morbimortalidad de los pacientes con MPS. Tienen enfermedad coronaria entre el 60 y el 100% de los casos, y las principales causas de muerte de origen cardíaco en los pacientes con MPS son la insuficiencia cardíaca, la muerte súbita por arritmias y el bloqueo AV completo. Aquí tenemos una angiografía de un paciente con una estenosis en la coronaria, un paciente con MPS, y fíjense ustedes el engrosamiento valvular por el depósito de GAGs en la válvula mitral. Un electrocardiograma de pacientes con MPS en los que podemos ver los bloqueos auriculoventriculares que tienen estos pacientes, que a la larga son los que llevan a la muerte de los niños con MPS. El abdomen, pues en el abdomen de estos niños podemos encontrar una hepatoesplenomegalia. La hepatomegalia sola es más común, pero el vaso también puede estar crecido, lo que determina un abdomen bastante prominente, hernias umbilicales e inguinales en niños no prematuros y recidivantes deberían hacernos sospechar en mucopolisacaridosis. Y bueno, del registro de pacientes con mucopolisacaridosis, alrededor de 1.100 pacientes registrados a nivel mundial, podemos conocer la historia natural de esta enfermedad. Y los fenotipos de esta enfermedad, tenemos un fenotipo severo, conocido como síndrome de Horler, un fenotipo atenuado, conocido como síndrome de Shea, y el fenotipo intermedio, Horler-Shea. Y en el fenotipo severo, las principales manifestaciones clínicas pues son la facies hurleriana,
característica de estos pacientes, las deformidades esqueléticas, sobre todo la jiba dorsolumbar, la opacidad corneal y la hepatoesplenomegalia. En los pacientes con formas intermedias, pues las hernias, la facies, las contracturas articulares, la opacidad corneal, la hepatoesplenomegalia y el compromiso valvular cardíaco. Y en las formas atenuadas de la enfermedad, esas que se diagnostican en la adolescencia o en edades inclusive adultas, pues generalmente los pacientes consultan por otras cosas, como por ejemplo las enfermedades valvulares cardíacas, la opacidad corneal, las contracturas articulares, manos en garras y las hernias recidivantes. En resumen, de acuerdo a lo aportado con el registro de MPS-1, los 5 síntomas más comunes para MPS son, en las formas severas, pues la opacidad corneal, la hepatoesplenomegalia, la cifosis, las hernias y la facies hurleriana. En las formas severas, en las formas atenuadas o síndrome de Shea, la hernia, las contracturas articulares, la opacidad corneal, las valvulopatías y el síndrome del túnel del carpo. Fíjense ustedes que ya apareció por ahí. Entonces, ¿cuántos subespecialistas pediátricos están congregados esta noche? ¿Cuántos van a estar participando en el Congreso de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría? Tenemos cardiólogos pediatras, tenemos traumatólogos pediatras, tenemos oftalmólogos pediatras, tenemos otorrinos, tenemos reumatólogos que nos van a estar acompañando y pues deberíamos pensar que si además de valvulopatía este paciente tiene otra cosa, tiene historia de hernia, tiene historia de displasia de cadera, tiene talla baja, ¿podría ser una mucopolisacaridosis? Pues podría ser. Entonces, para esto son muy útiles los algoritmos diagnósticos. Y lo que hace un algoritmo de manera general en cualquier patología es tomar un signo clave, un signo cardinal de la enfermedad y desglosar sus posibilidades, ¿sí? Sin embargo, es poco probable que una sola manifestación clínica nos lleve al diagnóstico de MPS. En algún momento escuchaba yo una charla de alguien que decía que el paciente entró a mi consulta por dedo en gatillo, recurrente. Entonces, como era dedo en gatillo en recurrente, le diagnostiqué de MPS. Eso es medianamente imposible. Para hacer el diagnóstico de estos pacientes necesitamos una historia clínica muy concisa que nos lleva mucho tiempo. Debemos conocer muchísimo los antecedentes de estos pacientes, enfocándonos en este tipo de historias previas, ¿no? Cirugías anteriores, historias de infecciones respiratorias recurrentes, pacientes sometidos a tratamientos ortopédicos por displasias de cadera, pacientes con diagnósticos erróneos que todavía no llegan a un diagnóstico certero. Eso es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de patologías poco frecuentes, pero los algoritmos diagnósticos pues nos van a ayudar muchísimo. Y si tomamos como síndrome cardinal la talla baja, que es una causa frecuentísima de consulta pediátrica general y más todavía en pacientes que acuden al endocrinólogo pediatra. Entonces, si el paciente tiene retardo de crecimiento o tiene talla baja, deberíamos considerar buscar otros síntomas acompañantes. ¿Cuáles? Contractura o dolor articular, síndrome del túnel del carpo, opacidad corneal, hepatoesplenomegalia, anormalidades esqueléticas e infecciones respiratorias de vía aérea superior, soplos cardíacos o anomalías valvulares cardíacas, historias quirúrgicas de hernias recurrentes, colocación de tubos de timpanostomía, extracción de amígdalas, extracción de adenoides. Pues si de este listado, además, tiene talla baja y tiene al menos 2 de estos síntomas, deberíamos considerar la posibilidad de pensar en una mucopolisacaridosis. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues la sospecha clínica y la confirmación mediante laboratorio, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Pues para los que hacen traumatología, para los pediatras a los que les gusta muchísimo el sistema osteoarticular, pues se puede hacer screening de formas atenuadas de mucopolisacaridosis por problemas articulares, ¿no? Entonces, en el caso de las contracturas articulares, este fue un algoritmo que fue publicado por el doctor Simas, que es un reumatólogo pediatra italiano, que pues se dio cuenta que muchos pacientes que llegaban a la consulta reumatológica eran por contracturas articulares sin que sean artritis idiopáticas juveniles. Entonces, planteó este algoritmo diagnóstico. La primera pregunta que el doctor Simas hacía es,
¿La contractura articular fue desde el nacimiento? Pues si es así, deberíamos considerar pues artrogriposis u otro tipo de desórdenes genéticos. Si no fue desde el nacimiento y empezó a presentarse de manera posterior, el doctor se pregunta, ¿hay compromiso muscular? ¿Hay compromiso de dolor muscular? ¿Hay compromiso de la piel? Para pensar en una polimiositis o una dermatomiositis. Si no hay compromiso ni muscular ni de piel, el paciente presenta signos evidentes de contractura articular con inflamación, es decir, los famosos dedos en uso con signos inflamatorios articulares. Si es que es así, pues considerar una artritis idiopática juvenil, una fiebre reumática, una artritis reumatoidea, etc. Si no, pues deberíamos preguntarnos, ¿el paciente ha hecho fiebre? ¿El paciente tiene elevación de los ANAS, de los ANCAS o de otros marcadores de artropatía inflamatoria? Pues si no lo tiene, se debe de considerar la posibilidad de una enfermedad de depósito lisosomal, en este caso una mucopolisacaridosis. Para los cardiólogos, para quienes hacen cardiología pediátrica, un grupo italiano también que se dedica específicamente a errores innatos del metabolismo de molécula grande y de molécula pequeña, pues presentó ciertos elementos conocidos como banderas rojas, banderas naranjas y banderas amarillas para la sospecha de mucopolisacaridosis. Si es que los pacientes tienen síntomas cardinales y además otros síntomas sistémicos asociados. Si el paciente con síntoma cardinal tiene valvulopatía y cardiopatía hipertrófica y además el paciente tiene deformidades esqueléticas, hernias inguinales, infecciones respiratorias altas y displasia de cadera, se debería considerar como bandera roja pensar en una mucopolisacaridosis, pese a que llegue a mi consulta cardiológica por valvulopatía. Si el paciente niño llega, no por valvulopatía, sino por alteraciones electrocardiográficas o por una deformidad aórtica, y además tiene displasia de cadera, hernias inguinales, infecciones respiratorias, este paciente también debería considerarse en la posibilidad de una mucopolisacaridosis, ¿sí? Ahora, en el caso de pacientes adolescentes, que esto ya va enfocado a las formas atenuadas de la enfermedad, de famoso síndrome de Shell, si el paciente tiene valvulopatía o cardiopatía hipertrófica y tiene artropatías no inflamatorias u opacidad corneal o síndrome del túnel del carpo, deberíamos pensar en una mucopolisacaridosis. En Malasia se desarrolló un estudio que fue bastante interesante, enfocados en la búsqueda de signos predictivos de mucopolisacaridosis. Son 15 signos de mucopolisacaridosis que se utilizaron para el tamizaje de esta enfermedad y que incluía anormalidades faciales, es decir, la típica facies hurleriana, la opacidad corneal, las otitis a repetición o la hipoacusia, infecciones respiratorias recurrentes, enfermedad valvular cardíaca o soplo nada más, hepatoesplenomegalia y al menos 2 de 8 manifestaciones esqueléticas, que son las que ven ustedes aquí en esta lista y que tanto les he mencionado esta noche, ¿sí? Si el paciente presenta estos síntomas, pues al menos 2 de estos 8 síntomas se debería considerar la posibilidad de una mucopolisacaridosis. Y en este estudio de manera específica se investigaron 60 pacientes y de los 60, 15 dieron positivos para mucopolisacaridosis, es decir, son 60 pacientes que presentaron al menos 2 de estos 8 síntomas, de los 60, 15 dieron positivos para mucopolisacaridosis. Es decir, el 25% de estos pacientes fueron tamizados para MPS y dieron positivos. Y pues, la mucopolisacaridosis tipo 2 se conoce como síndrome de Hunter. Y es importante mencionarlo esta noche, ¿por qué? Porque se ha desarrollado un acrónimo con el síndrome de Hunter para recordar cuáles son los síntomas cardinales de una mucopolisacaridosis. Y esto también fue derivado del estudio o registro internacional de mucopolisacaridosis tipo 2 o enfermedad de Hunter. Entonces, para Hunter tenemos la H de hernia y de Herring, la U de facies inusual o la facies hurleriana de estos pacientes, la N de obstrucción nasal,
la T de tonsilas o amígdalas y de lengua, tons en inglés, la E de crecimiento de hígado y de vaso, la R de compromisos respiratorios y disminución del rango de motilidad, síndrome de Hunter. Cuando los pacientes tienen 6 o más de estos signos clínicos, hay un 95% de posibilidades de que se diagnostique mucopolisacaridosis. Sea tipo 1, tipo 2 o tipo 6, que son las que comparten el mismo fenotipo. Y bueno, no todos los pacientes con mucopolisacaridosis son iguales, son pacientes que tienen diferentes fenotipos, ¿sí? Y estos pacientes pues van desde fenotipos severos, como habíamos mencionado, el famoso síndrome de Harle, que es lo que vemos en la gráfica superior, que ya podemos ver en este paciente a los 3 meses de edad, una facies tosca, una macrocefalia, es un niño que posiblemente fue estudiado por hidrocefalia, por hipotiroidismo, que son los diagnósticos más comunes y erróneos para estos pacientes. Ya al año de edad, pues se ve un poquito de deformidad articular, el abdomen prominente, la fotografía no alcanza, pero tiene también una hernia umbilical. A los 6 años, pues la facies no es muy característica, ¿no? Y no se nota, pero tiene talla corta. A los 10 años, pues algo más está pasando con este paciente, ya usa inclusive lentes, y pues de ahí en más es evidente que este paciente tiene algo, ¿no? Pero si comparamos las imágenes de la secuencia inferior, es un paciente de 7 meses que pues aparenta sano, a los 3 años pues se lo ve sano, no hay ninguna cosa, a los 7 años empieza a utilizar lentes, posiblemente la nariz, tiene una nariz un poco diferente, pero pues no se ve nada más. A los 14 años pues nadie pensaría que este paciente tiene mucopolisacaridosis en una forma atenuada o síndrome Shea. Este fue un paciente que consultó por un soplo cardíaco. Y pues sí, los pacientes se caracterizan, los pacientes con mucopolisacaridosis, por tener una gran heterogeneidad. En realidad, las formas de libro, como las que vimos en estas gráficas, en la gráfica superior, pues son más fáciles de diagnosticar. Siempre que tengamos un entrenamiento, un ojo clínico, o hayamos escuchado, leído alguna vez de la enfermedad. Sin embargo, las formas atenuadas de la enfermedad pueden pasar desapercibidos. Les he traído yo esta fotografía de acá, que es proveniente de un artículo, que en realidad son 3 artículos sobre los mismos pacientes. Estos 2 pacientes son hermanos. La chica, la adolescente, la mujer, es una paciente que a este momento tiene 18 años en esta fotografía y fue diagnosticada de mucopolisacaridosis tipo 1 a los 5 años de edad, en la que empezó su terapia de reemplazo enzimático. Al iniciar la terapia, pues la paciente tenía ya una facies bastante característica, no había compromiso del sistema nervioso central, se le catalogó como una forma intermedia de la enfermedad. Fíjense ustedes la dorsiflexión de la mano y la forma de mano en garra que tiene la paciente, ¿no? Y la talla corta para tener 15 años, 16 años. Y quien está acá al lado es el hermano. Y fíjense ustedes, el hermano pues no tiene para nada una facies hurleriana, pero es un paciente que tiene también mucopolisacaridosis tipo 1. ¿Cuál es la diferencia? Que el hermano empezó terapia de reemplazo enzimático a los 5 meses de edad. Como la hermana ya fue diagnosticada de MPS, al hermano se le tamizó para MPS e inició su terapia de reemplazo enzimático a los 5 meses. Nadie pensaría que este niño tiene mucopolisacaridosis. Clínicamente, ¿qué tiene? Túnel del carpo y talla baja. No tiene compromiso del sistema nervioso central. Entonces, fíjense ustedes la importancia del diagnóstico temprano de estos pacientes y la importancia de poderles ofrecer un tratamiento oportuno. Lo más evidente en las mucopolisacaridosis, pues son los rasgos toscos en las formas intermedias y formas severas de la enfermedad, la hepatoesplenomegalia, la historia de hernias inguinales, hernias umbilicales y que son recurrentes pese a la reparación quirúrgica, y las otitis a repetición, que pueden generar inclusive hipoacusia, pacientes con macroglosia, hipertrofia adenoidea marcada. Eso es lo más evidente en los pacientes y que, como ven, son causas muy, muy comunes de la consulta pediátrica.
¿Y qué hacemos cuando ya tenemos la sospecha de una mucopolisacaridosis? El paciente ya tiene opacidad corneal, tiene talla baja, tiene mano en garra, tiene contracturas articulares, tiene una larga historia de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, pues, es en los estudios de laboratorio, que la mayoría de protocolos lo que nos recomienda, pues, es el screening urinario o la cuantificación de glucosaminoglucanos en orina. Pero de manera práctica, en nuestro medio, esto es mucho más complicado porque no se procesan en nuestros laboratorios aquí en el Ecuador glucosaminoglucanos en orina, o se los hace y pues es bastante difícil encontrar el prestador que nos permita realizar estos estudios. Además que es orina en 24 horas, se tiene que recolectar de una manera específica, como ustedes bien saben cómo se hace una recolección de orina de 24 horas. Es por eso que muchas veces nos saltamos este paso y lo que solicitamos es el estudio enzimático y que se lo puede hacer a través de un DBS o en el papel filtro, gota seca en papel filtro, en la que se miden los niveles de actividad enzimática de estos pacientes. ¿Cuál puede ser el resultado? El resultado nos puede ser que nos salga una deficiencia enzimática para MPC1, para MPC2, para MPC3, para MPC4, MPC6, MPC7, MPC9, e inclusive pueden salir múltiples deficiencias enzimáticas, lo que podemos conocer como el síndrome de deficiencia enzimática múltiple. Además de que podríamos también estar frente a una mucolipidrosis. Sin embargo, el estudio enzimático de dar positivo en DBS debería ser confirmado con un estudio de leucocitos, en los que ya se mide de manera mucho más certera la actividad enzimática de esos pacientes. Y finalmente, todos los pacientes con mucopolisacaridosis, y creería yo que todos los pacientes que tienen enfermedades de depósito lisosomal deben tener su estudio genético para conocer la mutación puntual que tienen estos pacientes y conocer su estado de homocigoto, heterocigoto o demás, y sobre todo, en función de la mutación, se puede predecir también el progreso de la enfermedad. Se han identificado mutaciones específicas para fenotipos severos de la enfermedad o para progresiones mucho más rápidas de la enfermedad. Por eso es importantísimo siempre el estudio genético en estos pacientes. Y para terminar, lo que les he traído es esta última infografía en la que no quiero que se les olvide este rostro. Cuando vean a pacientes, sean niños, adolescentes, que tengan rasgos toscos, rasgos muy gruesos, que su frente sea prominente, su nariz sea atachada, tienen un perfil muy peculiar, muy característico y con historia de infecciones respiratorias recurrentes o una historia quirúrgica recidivante, pues les invito a pensar en mucopolisacaridosis. Personalmente yo considero que no hay mejor conocimiento que aquel que se queda grabado en la mente mediante imágenes. Y por eso es que me he permitido esta noche traerle muchas fotografías de estos pacientes, porque si no los vemos, no vamos a sospechar en ellos. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias, doctora Vélez. Como siempre, excelente disertación. Muchas felicitaciones. Cuando leemos el chat vemos que todo el mundo la está felicitando por esta magistral charla. Doctora Carrillo, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Qué preguntas tenemos para la doctora Vélez? Dentro de las preguntas, la doctora Alexandra Añasco pregunta ¿qué tipo de alimentación deberían llevar estos pacientes y cuál es su pronóstico de vida? Bueno, al ser una enfermedad de depósito lisosomal o un error innato de macromolécula, pues en realidad la alimentación de estos pacientes no influye en el pronóstico de la enfermedad, para nada. Sin embargo, recordar que son pacientes que tienen talla baja, que tienen deformidades esqueléticas y pues un exceso de peso en ellos es bastante perjudicial. Pero de manera global, la nutrición no influye en el pronóstico. Ahora, de manera general, el pronóstico de estos pacientes pues debería ser con o sin terapia de reemplazo enzimático. Sin terapia de reemplazo enzimático, las formas severas y las formas intermedias de la enfermedad no alcanzan los 8 años de vida.
Por eso es muy importante el diagnóstico temprano, la sospecha diagnóstica con herramientas claves para poder pensar en este tipo de patologías. En las formas atenuadas de la enfermedad o los síndromes de Shea pueden alcanzar la adolescencia, alcanzan la vida adulta, pero con muchas comorbilidades. Miocardiopatía dilatada, hipoacusia, limitación en sus actividades osteoarticulares, por una falta de diagnóstico temprano. Y sobre todo son este grupo de pacientes los que más se benefician de la terapia de reemplazo enzimático. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes con terapia de reemplazo enzimático? Pues es bastante bueno, siempre y cuando la terapia haya sido iniciada de manera temprana. Lo difícil es determinar qué es temprano para estos pacientes. O sea, la imagen que les puse hace un momento, una niña de 5 años versus el hermano a los 5 meses. O sea, eso es temprano. Sin embargo, es difícil en nuestro medio poder alcanzar la terapia a esa tan temprana edad, ¿no? Pero una vez iniciada la terapia de reemplazo enzimático, deberíamos pensar en cuáles son ya las complicaciones que se han establecido para estos pacientes, porque muchas de ellas no revierten con la terapia de reemplazo. Personalmente he tenido la oportunidad de conocer a pacientes con formas intermedias de la enfermedad, fenotipos Horler muy, muy característicos, pacientes del libro realmente, que pues tienen, ahorita creo que el que más grande conozco tiene 40 años ya, y pues es un paciente que contribuye en gran medida a la sociedad. Entonces, la clave aquí es el diagnóstico temprano. Excelente, doctora, gracias. Tenemos aquí una pregunta de la doctora María José Castro que habla acerca de la consanguinidad en la historia clínica. O sea, ¿qué factor de riesgo implica la consanguinidad en este tipo de patologías? Bueno, al ser una enfermedad de herencia autosómica recesiva, pues la consanguinidad es muy importante, ¿sí? O sea, si hay consanguinidad, si los progenitores son primos, son parientes muy cercanos entre ellos, pues aumenta el riesgo de una manera muy, muy notable. Sin embargo, nos hemos topado con casos que pues los pacientes son heterocigotos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que son pacientes que el papá tiene una mutación X y la mamá tiene una mutación Y. O sea, son mutaciones completamente diferentes de árboles genealógicos diferentes, pese a que haya algún ancestro en común. De ahí viene la importancia de confirmar este tipo de casos con los estudios genéticos para saber qué mutaciones tienen e inclusive conocer cuáles son las mutaciones que tenemos aquí en el Ecuador. Me tocó un caso de una paciente con MPS4. El padre era francés, un antropólogo francés que llegó a hacer un estudio poblacional aquí en el Ecuador. Se casó con una mujer autóctona de Pastaza y pues ambos tenían mutaciones completamente diferentes de dos partes diferentes del mundo, pero tuvieron una niña con mucopolisacaridosis tipo 4. Eso pasa, doctora, es así. Comentarios felicitándola. Aquí veo uno del doctor Edwin Larrea, felicitaciones por su ponencia. ¿Qué enzimas se suplementaron desde los 5 meses? Pues bueno, al ser mucopolisacaridosis tipo 1, lo que se suplementó fue la aronidasa, que esa es la terapia de reemplazo enzimático aprobada para mucopolisacaridosis tipo 1. A diferencia de Gaucher, MPS tipo 1 al momento tiene 2 tratamientos aprobados. El uno es la terapia de reemplazo enzimático con la aronidasa, ¿sí? Que consiste en la infusión de la enzima una vez a la semana. Generalmente la infusión demora alrededor de 4 horas, entre 4 y 5 horas. Todas las semanas tiene que infundirse el paciente, pues es un tratamiento de por vida. Y el otro tratamiento, pues que está aprobado, pues es el trasplante de células madre hematopoyéticas, que en nuestro medio no se lo ha hecho. Y generalmente el trasplante sirve siempre y cuando se ha hecho antes de los 2 años de edad. Eso es lo que nos dan las guías. ¿Por qué? Porque ya se han establecido ciertas manifestaciones clínicas que no son revertidas ni con la terapia ni con el trasplante. Buenísimo.
Hay una pregunta de Erika Torres. Si encontramos un niño con características de mucopolisacaridosis en primer nivel, ¿a qué médico deberíamos referir dentro del Ministerio de Salud Pública en el Ecuador? Bueno, yo considero que el pediatra siempre es quien debe llevar la posta en el manejo integral de este tipo de pacientes, ¿sí? O sea, yo creería que estos niños, por el mismo hecho de ser niños, deberían ser referidos de manera inicial a pediatría. Claro, necesitan un equipo y un manejo multi e interdisciplinar. Como ven, son pacientes que necesitan cardiólogo, necesitan neumólogo, necesitan endocrinólogo, otorrino, oftalmólogo, ortopedista, rehabilitador, fisioterapia, audiólogo, o sea, necesitan muchísimas cosas, neurólogo, pediatra. Y en la punta, el genetista. Pero creo yo que el pediatra es quien debería dar la pauta para las demás especialidades y los pediatras son los que más deberíamos entrenarnos en el tratamiento y en el diagnóstico, sobre todo, de este tipo de patologías. ¿O se la refieren a la doctora Vélez? Ah, también. Sí, igual es del Ministerio de Salud, así que todos son bienvenidos. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Bueno, agradecerle a la doctora Vélez por su magistral charla, como siempre. Tener este tipo de hablar sobre enfermedades de depósitos lisosomales, hablar sobre MPS, a veces nos da un poco de temor, ¿no? Ya el propio nombre de enfermedades raras o baja prevalencia y el hecho que no nos forman en este tipo de patologías, a veces nos da un poco de miedo. Pero creo que hay que rescatar algo que dijo la doctora, que no, digamos, no se diagnostica lo que no se conoce y no se conoce lo que no se diagnostica. Entonces, este tipo de escenarios lo que tiene es justamente el elemento de ponerlos en la palestra y darle visibilidad para que podamos pensarlo como diagnósticos diferenciales. Espero, bueno, que toda esta información le haya sido útil y sobre todo la puedan aplicar en su práctica clínica diaria. Desde ya nos ponemos a su disposición por cualquier ayuda en la orientación y perfilamiento de los pacientes con sospecha de diagnóstico de este tipo de patologías. Y ponemos a su disposición una plataforma diagnóstica donde van a encontrar diferentes herramientas, como es la posibilidad de realizarle el dosaje enzimático, una prueba de tamizaje como es la gota de sangre seca, posteriormente los leucocitos, que es una prueba de dosaje enzimático en un sustrato natural, biomarcadores, análisis moleculares. Y esto es totalmente gratuito en aras de optimizar la aproximación diagnóstica en esos pacientes con enfermedades de Gaucher, MPS, inclusive Fabry y Pompe. Mi correo, si desean contactarme, es manuel.andrade@sanofi.com y mi teléfono es 0997 79 40 82. 0997 79 40 82 y con mucho gusto le podemos ayudar en lo que humildemente podamos. Gracias a nuestras speakers de la noche de hoy, la doctora Montenegro, la doctora Vélez, la verdad que han sido magistrales las disertaciones. Gracias a mi comoderadora, la doctora Carrillo, excelente trabajo. Gracias a la Sociedad de Pediatría por el espacio y sobre todo gracias a ustedes por participar y quedarse hasta lo último. Feliz noche, cuídense. Doctora Carrillo, ¿algunas palabras finales? Charlas muy interesantes, gracias a los conferencistas y pues que sigan estos temas en este Congreso Internacional. Buenísimo. Feliz noche, cuídense. Gracias.